Naruto el demonio de Pain 221, 240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 221. Naruto arrancó un trozo de pan de la hogaza que compró ayer, lo sorbió en su sopa tibia y le dio un mordisco. Se sentó con la espalda apoyada en una roca, a la fresca sombra. Gaara se sentó con las piernas cruzadas sobre la roca, aparentemente prefiriendo el calor del sol sobre ella. Él también sostenía un tazón de sopa en sus manos y su propio pan para acompañarlo. Ambos almorzaron en silencio, sin que el silencio que los rodeaba hiciera ruido. Naruto miró a la derecha. Podía ver árboles a lo lejos. Parecía que la extensión de hierba pronto llegaría a su fin. Se alegró, pues sin la protección de los árboles, dormir al raso era aún más fresco de lo habitual. Era la primera vez que se alegraba del insomnio de Gaara, por muy culpable que se sintiera después. El chico del desierto había pasado la noche manteniendo el fuego encendido, una tarea más fácil de decir que de hacer considerando la falta de leña. Pronto deberíamos llegar a la frontera del siguiente país, dijo Naruto, tragando saliva con dificultad. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Gaara no respondió, aunque podría haber sido por varias razones en ese momento. Naruto sonrió para sí mismo mientras bebía la sopa de un trago. Cuando terminó por completo y raspó el tazón con un poco más de pan, sacó una botella de agua de su mochila y vertió ligeramente el contenido en el tazón. Fue un pequeño desperdicio, pero necesario, ya que no había arroyos ni nada por el estilo. Además, a menos que se equivocara, el lugar al que iban no tenía escasez de agua. Envolvió el tazón en un paño antes de guardarlo en su mochila y se puso de pie. Rodeó la roca hacia la dirección que tomarían, protegiéndose los ojos del sol mientras observaba a lo lejos. Un ligero golpe sordo y una rápida mirada revelaron que Gaara se había sentado a su lado, aunque su atención seguía en la sopa. Naruto no pudo evitar sonreír. Parecía que los habitantes del desierto sabían más que él sobre comer con moderación. Si no fuera por la sugerencia de Gaara de racionar la comida con cuidado, Naruto casi pensaría que había tomado raciones de más. Entonces será mejor que nos demos prisa, dijo mientras empezaba a caminar. Gaara hizo lo mismo, manteniendo el silencio que había mantenido desde ayer. Cruzaron la hierba mientras se dirigían al bosque en constante crecimiento, sin mirarse ni hablarse. Hoy no había viento, ni siquiera una brisa que agitara la hierba. Eso solo hacía que el ambiente se sintiera más cálido. Naruto se subió el sombrero de Juncia para protegerse de la sombra. Por supuesto, a Gaara no le importó, aunque eso lo sorprendió. Habría pensado que todo ese tiempo pasado en la húmeda oscuridad de Amegakure habría sido suficiente para reaclimatar a cualquiera. Pero, de hecho, Gaara parecía más cómodo allí. No lo demostró, por supuesto. Su mirada había permanecido desenfocada desde el momento en que él y Naruto se encontraron ayer. Eso a menudo dejaba al chico rubio preguntándose qué pasaba por la mente de su compañero, ya que no había pistas visuales. No tardaron mucho en llegar al bosque, aunque para cuando llegaron, Gaara ya había terminado de comer y guardado su plato. Los árboles eran delgados, tanto en forma como en número. Se podía ver fácilmente a unos 70 metros de distancia en casi todas direcciones. Las ramas no ocultaban mucho el sol, que aún brillaba con claridad. Había algunas señales de vida, sobre todo el canto de los pájaros. Se oía el extraño crujido de las ramas, demasiado leve para ser otra cosa que un animal. A Naruto le gustó bastante, pero su compañía ciertamente empañaba el ambiente. Miró a Gaara, que tenía la misma mirada que antes. Suspiró. Esta misión estaba resultando ser un hervidero de risas. «¿Hay alguien más adelante?», dijo Gaara, hablando por primera vez ese día. Naruto lo miró con asombro, antes de dirigir la vista al camino a lo lejos. No vio nada, lo que le hizo preguntarse qué habría notado Gaara. «¿Es un enemigo?», preguntó, decidiendo comprobarlo. «No lo sé», fue la simple respuesta de Gaara. Aunque eso fue lo que dijo, Naruto notó que entrecerraba los ojos. Eso lo puso en alerta, con los dedos tensos mientras se preparaba para desenvainar a Eko si era necesario. Caminaron durante casi un minuto antes de que lo que Gaara notara apareciera. Pero por lo que vio Naruto, no valió la pena la reacción de Gaara. Sin embargo, fue suficiente para llamar su atención. Había una chica, arrodillada en el suelo. Se apoyaba contra un árbol, con los ojos cerrados y la respiración regular. Parecía mayor que Naruto y Gaara, tal vez unos 3 o 4 años.
Tenía un cabello negro largo y suave que le caía recto hasta la cintura, mechones del cual colgaban sobre su piel ligeramente bronceada. Tenía un cuerpo de aspecto esbelto, al menos eso es lo que se podía juzgar al mirar su rostro. Vestía un API marrón claro con una abultada bolsa de mensajero gris que colgaba sobre su hombro justo a la altura de su cadera. Debajo de eso tenía un zubón beige holgado y sandalias de paja en sus pies. En su espalda había una gran katana, demasiado grande para alguien de su tamaño para manejarla, atada junto a un arco igualmente enorme. Naruto se detuvo frente a ella, lo que provocó que Gaara también se detuviera. Ambos la miraron. Naruto a la chica y Gaara a las armas. Ambos hicieron sus propias observaciones sobre esos puntos y se miraron. Parece medio muerta de hambre, dijo Naruto, sintiéndose un poco culpable por tener el estómago lleno. No es asunto nuestro, deja que su amo se encargue de eso, respondió Gaara. Eso tomó a Naruto por sorpresa, buscando cualquier señal que pudiera haberle dado esa idea de Gaara. ¿Su amo? Repitió cuando llegó a la conclusión de que no había nadie más. ¿De qué estás hablando? Dejando de lado el tamaño de sus armas y el estado de su vestimenta, empuña un arco, pero no un carcaj, explicó Gaara, cruzándose de brazos y mirándola. Obviamente, solo las guarda para quien quiera que esté siguiendo. Naruto la miró de nuevo. Gaara tenía razón, no veía flechas por ningún lado. Y era cierto que esa chaqueta suya solía ser usada por sirvientes. Había visto algunos ejemplares por el complejo Hyuga de Konoha. Nunca llegó muy lejos, pero sí vio ropa así. No la había visto en ningún otro lugar. Pero en cuanto a su parte inferior, parecía parte del uniforme de un artista marcial. ¿Acaso su atuendo había sido improvisado o era la aprendiz de alguien? Esto último ciertamente parecía creíble, y con armas como esas, no estaba del todo seguro de querer conocer a su amo. Pero eso no cambiaba el hecho de que parecía estar durmiendo de fatiga, y no solo de cansancio. Cuanto más la observaba, más sentía Naruto que debía hacer algo. Si de verdad tenía un amo, y aún así se encontraba en esa condición, entonces no debía estar en la mejor situación. Naruto levantó la vista hacia el camino antes de mirar a Gaara. Vi una posada en el mapa cuando la revisé, dijo. Está a unos 2 días de aquí. Tengo más que suficiente, le daré algo mío. Como si me importara, respondió Gaara con frialdad, mientras se daba la vuelta y continuaba su camino. Naruto lo observó un segundo antes de volverse hacia la chica. Dio un paso adelante para despertarla, pero el crujido de su pie en la hierba pareció solucionar el problema. Ella abrió los ojos de golpe y lo miró con expresión desorientada. ¿Kirai-sama? Susurró, con la mirada perdida y desenfocada. Naruto se detuvo, preguntándose a quién se refería. Lo siento, soy otra persona, dijo. Recuperó la vista poco a poco y abrió mucho los ojos al comprender la verdad. Se enderezó y miró a Naruto con curiosidad. ¿Quién eres? Preguntó, mirándolo a los ojos. Naruto notó su voz suave, aunque se preguntó si tal vez se debía a que parecía tener el estómago vacío. Soy Uzumaki Naruto. Dijo, intentando esbozar una sonrisa cálida. Katami Rei. Respondió la chica con la mirada vacía, disculpa pero, ¿hay algo que necesites? Lo siento, es que parecía que necesitabas comer algo, dijo Naruto, mientras abría su mochila. Tengo pan y sopa, si no te importa que esté fría. No debería sí, comenzó Rei, levantando la mano para detenerlo. Está bien. Respondió Naruto, sonriendo de nuevo. Ya tengo suficiente. No, me refiero a... Rei lo intentó de nuevo. Pero se detuvo enseguida, al sentir una cuchilla presionando su garganta. Guárdalo, gruñó la áspera voz de un hombre. Naruto giró lentamente la vista hacia la izquierda, pero desde allí no podía ver al dueño de la espada. Ya sentía el sudor formarse en su frente. No había detectado la más mínima señal de que alguien se acercara sigilosamente, y Gaara tampoco parecía haber reaccionado. Una rápida mirada a su derecha lo confirmó. Gaara los miraba por encima del hombro, concentrándose en la persona detrás de Naruto. Espere, Kirai-sama. Gritó Rei con expresión suplicante. Por favor, no. Está bien, lo guardo, dijo Naruto con la mayor calma posible. Soltó el pan que sostenía y sacó lentamente la mano de la bolsa. Cuando vio que no sostenía nada, la espada se retrajo y oyó el sonido de su envainado. Sin embargo, Naruto permaneció inmóvil mientras la persona lo rodeaba. Toma, dijo el hombre que debía ser Kirai, mientras le entregaba a Rei lo que parecía pescado a la parrilla atravesado con un palo, date prisa y come. Naruto observaba a Kirai atentamente, aún paralizado por la sorpresa. Era un hombre mucho mayor, quizá de 20 y tantos años.
La mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una máscara negra, pero la superior era completamente visible. Al igual que Rei, tenía la piel bronceada y el cabello negro, aunque corto y de punta. Una larga cicatriz le recorría la frente y la ceja derecha, dejando una línea de calvicie en medio de la por lo demás gruesa ceja. Tenía rasgos afilados. Sus pupilas eran pequeñas líneas negras que le daban una mirada severa. Vestía el uniforme de un shinobi que, a juzgar por la placa protectora de la frente sujeta al lado izquierdo de su pecho, era el de Iwagakure. Llevaba un chaleco antibalas gris con características que casi lo definían, salvo por la pequeña bolsa sujeta al estómago. Debajo del chaleco, llevaba una camisa ajustada de manga larga a la que parecía estar sujeta la máscara. Pantalones anchos de color gris oscuro cubrían su parte inferior, con fundas de armas sujetas a ambas piernas. Llevaba protectores en brazos y espinillas, y también placas metálicas en sus sandalias negras. Cada una de estas era de color gris oscuro, hecha de un material mate para minimizar los reflejos. Y en cada cadera, justo encima de las fundas de las armas, llevaba dos wakizashi sujetas, cuyas empuñaduras y fundas oscuras las hacían mimetizarse bien con su ropa. Sin duda, parecía un hombre que se camuflaría bien en las sombras, y por su mirada, sin duda lo había hecho. ¿Qué quieres?, preguntó, con la misma voz áspera que antes. Si no tienes nada que hacer aquí, vete. Cierto, dijo Naruto, retrocediendo. Miró a Rei, quien había inclinado la cabeza mientras comía su pescado. Kirai la miró, empujándola con el pie. Vamos, nos vamos, dijo, rodeándola. Mientras caminaba por el camino, Gaara no le quitó la vista de encima ni un segundo, incluso giró la cabeza al ver pasar al hombre más alto. Naruto observó a Rei mientras se ponía de pie y seguía apresuradamente a Kirai. Le dirigió una rápida mirada a Naruto al pasar, pero Naruto no pudo descifrarla con su boca cubierta de pescado. Pasó rápidamente junto a Gaara hasta alcanzar a su amo, donde aminoró la marcha para caminar detrás de él. Naruto la observó un rato, antes de mirar a Gaara. Todavía tenía la mirada fija en Kirai, casi paralizado. Oye, ¿te quedarás ahí parado? Naruto parpadeó al recordar lo que se suponía que debían estar haciendo. Se echó la mochila a la espalda y reanudó su caminata, mirando a Gaara al pasar. Vamos, dijo, atrayendo la atención del chico distante al presente. Gaara no dijo nada, pero empezó a caminar junto a Naruto. Más adelante, Kirai y Rei seguían a la vista, caminando a paso firme en la misma dirección. Rei terminó de comer y tiró el palo. Una vez que lo hubo comido, se dedicó a sostener su bolso con el brazo. A Naruto le quedó claro que pesaba bastante. Los miraba de vez en cuando, y Kirai también los miró una vez. Naruto los observaba a ambos, intentando descifrar su relación. Rei miraba a Naruto y Gaara con la misma frecuencia con la que miraba a Kirai, con una expresión peculiar entre preocupación y tristeza. A Naruto le era imposible descifrar qué pasaba con solo una mirada. Cada intento lo confundía aún más. Oye, ¿qué crees que pasa con esos dos?, preguntó, mirando a su derecha. Gaara lo observó un instante, antes de volver la vista al frente. ¿Por qué debería saber algo así?, preguntó, casi molesto. No preguntes tonterías. Vale, fue mi error, respondió Naruto con cansancio. Lo que fuera que le pasara de Gaara, era un bajón. La tarde llegó a su ritmo, arrastrándose por el cielo con una antagonizante lentitud. La gente también parecía moverse a su propio ritmo, por inútil que pareciera. Se movían como glaciares, deslizándose según la corriente los llevaba a donde quiera que iban. Sus voces parecían gritos huecos, con un eco infinito. Sus movimientos se ralentizaban varias veces. Cada giro de cabeza y cada paso eran increíblemente lentos, irritantemente lentos. Iban y venían, espíritus ociosos que nunca dejaban de vagar. Constante e implacablemente llegaban, pasando y desapareciendo. Aunque se movían a toda velocidad, casi hasta detenerse, había dos que no se movían en absoluto. Uno estaba sentado en un banco, observando al otro con una sonrisa cómplice, mientras que el otro permanecía de pie a la sombra del toldo de una tienda, mirándolo fijamente con la mirada perdida. El primero fue Neji, quien se inclinó hacia adelante en el banco, con los brazos apoyados en las rodillas. Fijó la mirada en la persona frente a él, esperando con poca paciencia, pero logrando pasar desapercibida. Las correas de su protector frontal colgaban sueltas a ambos lados de su rostro, balanceándose suavemente con la brisa que se acercaba. Frente a él, un chico vestía ropas extrañas. Su rostro estaba casi completamente cubierto de vendas, dejando solo visible su ojo izquierdo, que cruzaba hasta la oreja.
Llevaba un protector de frente gris atado en el lugar apropiado, con una corchea marcada en su placa brillante. Alrededor de su cuello, llevaba una bufanda con un diseño de camuflaje azul. Esta se apoyaba sobre una camisa gris de mangas largas, y debajo, unos pantalones del mismo diseño que la bufanda. En su espalda, llevaba un gran manto de piel, algo raro de ver en Konoha. Estaba de pie con los brazos colgando hacia adelante, observando a Neji con un solo ojo desde su posición. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento, ni apartó la mirada el uno del otro. Los movimientos de la multitud eran lentos. Irritantemente lentos. El día había seguido el mismo patrón a medida que transcurría, con el sol poniéndose y la luna apareciendo. Kira y Rei se habían mantenido frente a ellos todo el tiempo, mientras Naruto y Gaara mantenían la distancia, pero también la mantenían. Finalmente, el hombre mayor y la chica se detuvieron, dejando el camino y preparándose para pasar la noche. Naruto intentó no mirarlos al pasar. Podía sentir sus miradas fijas en él. Aunque Gaara los había observado durante la mayor parte del viaje, ahora mantenía la vista fija en el camino, sin mirar a ninguno de los dos. La pareja se quedó atrás al alejarse, y pronto fueron solo recuerdos. Pero con su paso, Naruto se percató del silencio que se había mantenido durante todo el día. Se sintió bastante incómodo, ya que no tenía nada en qué concentrarse. El silencio parecía solo acentuado. Consiguieron llegar bastante más lejos que los otros dos, pero al final fue tarde y Naruto estaba cansado. Pasemos la noche aquí, dijo, dejando su mochila junto a un árbol. Gaara se detuvo y lo miró, tan inexpresivo como siempre. Bien, respondió, de pie junto a otro árbol. Con una mano, desató la correa de su calabaza y el enorme objeto golpeó el suelo con un golpe sordo. Se sentó junto a él, observando mientras Naruto se preparaba para encender una fogata. Por suerte, la zona estaba bastante seca. A Naruto no le costó mucho arrancar algunas ramas de los árboles y dejarlas caer al suelo. Una vez que tuvo la certeza de tener una pila considerable, se deslizó por la corteza del árbol hasta el suelo. Allí, continuó cortando las ramas en tamaños más adecuados y las apiló a un lado. Mientras Gaara lo observaba, no era muy hábil para sobrevivir en el bosque, así que dejó a Naruto solo. Una vez seguro de haber hecho un buen trabajo con la madera, tomó un poco y la apiló entre él y Gaara. Luego sacó una etiqueta explosiva de su bolsa y la enrolló formando un tubo largo. Después, la encendió antes de clavar el extremo ardiente en las ramitas. Con un poco de chakra del futón y una mano rápida, pronto tuvo un fuego rugiente. ¿Quién necesita a Katón? Pensó, sonriendo para sí mismo mientras se paraba sobre la placa en llamas y sofocaba las llamas. Luego, se llevó la espalda y la revisó, preguntándose qué le apetecía. Frente a él, Gaara simplemente metió la mano y agarró lo primero que sus dedos agarraron. Un paquete de carne seca. Vaya, esto va a tardar una eternidad, lo que sea que sacó, era tan pequeño que cabía en su puño sin ser visto. Volvió a colocar la bolsa a su lado y se sentó frente a las llamas con las piernas cruzadas. Extendió la mano, manteniéndola sobre el fuego, y la abrió, dejando caer 3 grandes piedras en las llamas que lo esperaban. Gaara lo observó a través de las olas naranjas, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué haces? Preguntó, arrancando un trozo de carne. Naruto lo miró sorprendido y volvió a sonreír. Oh, supongo que alguien criado en el desierto no haría algo así, dijo con una mirada cómplice. Espera a ver esto, es genial. Gaara lo observó un instante más, antes de bajar la vista a las piedras. Fue entonces cuando Naruto sintió una punzada de vergüenza, sobre todo porque parecía haber despertado el interés del ninja del desierto. Bueno, me gustaría decir eso, pero tarda un par de horas en hacer efecto, dijo, frotándose la nuca con nerviosismo. Gaara lo miró de nuevo, antes de apartar la vista y arrancar otro trozo de carne. Naruto esperó con paciencia cada vez más débil, mirando las rocas mientras rezaba para que se calentaran más rápido. El interés momentáneo de Gaara desapareció con el tiempo y volvió a mirar al vacío. Eko parecía estar descansando, ya que no había nada para él allí. El cielo se oscureció poco a poco hasta que solo la luna, las estrellas y el fuego ofrecían luz. Le tomó 2 horas de espera, pero finalmente Naruto decidió que no podía esperar más. Rebuscó en su mochila, sacando el cuenco que había usado antes y una botella de agua llena. Al hacerlo, sintió que la atención de Gaara volvía a él, ya que era la única persona que hacía algo. Abrió la botella y comenzó a vaciar el contenido en el cuenco, hasta que estuvo medio lleno. Guardó la botella y luego agarró una rama del montón seco.
Después de sumergir los dedos en el agua y frotar la punta del palo, lo metió en el fuego y rápidamente sacó las 3 piedras. Las piedras cayeron al suelo, rojas y brillantes. Sin perder tiempo, Naruto metió la mano en su manga y agarró las piedras una a una. Después de comprobar rápidamente que no estuvieran sucias, las dejó caer en el cuenco de agua. Je. Naruto sonrió, mientras buscaba en su bolsa. Sacó un recipiente de ramen instantáneo, con los ojos brillantes de hambre. Arrancó la tapa y agarró los palillos que traía, antes de volver a mirar su tazón. El vapor subía de la superficie del agua mientras las piedras al rojo vivo la hervían lentamente. Gaara observó el vapor con una ceja levantada, comprendiendo de repente a qué se refería Naruto cuando dijo que no haría algo así. Después de todo, ¿quién en su sano juicio usaría agua para cocinar en el desierto? Cuando pequeñas burbujas de aire empezaron a salir de la superficie del agua, Naruto se sintió incapaz de esperar más. Tomó el cuenco, con cuidado de no quemarse las manos, y lentamente vertió el agua en su tina de ramen. Mientras tanto, miraba con una sonrisa hambrienta, como un chacal al ver a un conejo entrar en su guarida. Se frotó las manos con alegría, antes de romper los palillos y remover el contenido de la tina con suaves rotaciones. La luna estaba alta en el cielo y aún no soplaba viento. El bosque estaba en silencio. No parecía haber animales nocturnos cerca. Solo se veían las llamas parpadeantes, que Gaara clavó con una mirada severa. Frente a él, Naruto dormía profundamente, con la cabeza apoyada en su mochila. Un pequeño reguero de saliva resbalaba por sus labios. Sin duda, dormía profundamente. «Ese Sakura-chan», murmuró, con un temblor en el brazo y la pierna. Gaara siguió observándolo, sin importarle a quién llamaba. Miró más allá del chico dormido, hacia el camino que habían recorrido. Su mirada se apagó un instante, antes de que una ligera arruga apareciera en su frente, quizá confusión, quizá ira. Quizá ambas. Se puso de pie, agarrando su calabaza en el proceso. Volvió a mirar a Naruto, antes de echarse el enorme objeto al hombro y regresar por donde habían venido. Solo podía captar imágenes tenues, fugaces, que pasaban a gran velocidad. A veces solo veía destellos, mientras que otras le daban tiempo para captar detalles con mayor detalle. Cabello rosa, eso fue lo primero que vio. Largo cabello rosa pegado a la cabeza de una linda chica con brillantes ojos verdes. Con solo mirarla, Naruto se sobresaltó, pero no de la forma habitual. No sabía por qué, pero se sentía culpable, como si la hubiera perjudicado de alguna manera. Ella parecía saberlo también, a juzgar por la mirada en sus ojos. No brillaban de felicidad. De repente, todo pasó como un torrente de imágenes, casi demasiado rápido para captarlo. Largas túnicas blancas y rojas. Sombrero rojo con velo blanco. Rostro viejo y arrugado. Barba gris. Un anciano Hokage. Camisa y pantalones azul oscuro. Chaqueta verde. Cabello oscuro recogido. Piel bronceada. Cicatriz en la nariz. Iruka. Otra vez la misma ropa. Cara distinta. Cabello azul pálido. Diadema azul marino como un pañuelo. Mizuki. Todo volvió a calmarse, deteniéndose en una figura de pie bajo la luz de la luna. Su capa oscura ondeaba al viento, con nubes rojas moviéndose a su lado. Su cabeza parecía estar envuelta en 2 hojas verdes gigantes, que parecían intentar tragarse la luna entera. Un cabello verde, corto y despeinado, descansaba sobre un rostro con 2 caras, una negra y otra blanca. Esta persona miró a Naruto con comprensión, mientras que Naruto solo sentía pánico. Se dio la vuelta y echó a correr, regresando por el camino por el que había venido. «Oye, despierta». Los ojos de Naruto se abrieron vagamente, recuperando la concentración lentamente. El fuego se había extinguido hacía tiempo, y ahora solo eran cenizas ennegrecidas amontonadas en el suelo. Presionó la mano contra el suelo y se incorporó hasta quedar sentado, bostezando y estirándose. «Vamos, apresurémonos», oyó decirle una voz áspera. De repente, el cansancio desapareció por completo. Abrió los ojos de golpe, sorprendido. Miró a su derecha y al instante vio a Gaara de pie en el camino, observándolo. Pero no estaba solo. Justo detrás de él estaban Kirai y Rei, quienes también lo observaban. «¿Qué pasa?», preguntó mirando a los 3. «Vamos a ir», respondió Kirai, en un tono que desafiaba la protesta. «Así que, date prisa». «¿Qué?», exclamó Naruto, dejando caer las manos a los costados. «¿Para qué?». «No es asunto tuyo», respondió Kirai, frunciendo el ceño. «Ninguno de los dos tiene la capacidad de detenerme, así que tendrán que acostumbrarse».
Naruto lo miró alarmado, antes de mirar a Gaara. ¿Qué opinaba de esto? Seguramente no iba a dejar que lo acusaran de ser débil. Pero Gaara no dijo nada, y lo que era más, el hecho de que estuviera junto a ellos dos solo sugería una opinión diferente a la que Naruto esperaba. Vamos, lo descubriremos en el camino. Naruto los observó a los tres una vez más antes de ponerse de pie. Agarró su mochila y se la echó al hombro justo cuando los tres se alejaban. Los siguió, mirando sus espaldas con el ceño fruncido. Esto no era bueno. No podemos dejar que estos dos nos acompañen, pensó, mirando a Kira y Rei. Tengo que averiguar cómo deshacerme de ellos, pero, fijó la mirada en la espalda de Gaara, frunciendo aún más el ceño. ¿Había pasado algo la noche anterior mientras dormía? ¿Qué está sucediendo? Neji se encontraba en la amplia arena, con árboles y césped que creaban un ambiente acogedor en la vastedad, por lo demás vacía. En lo alto, una multitud observaba con la mirada fija en la escena, pero con el ceño fruncido. Una brisa fresca se elevó sobre las murallas y rodeó a Neji, mientras una lenta sonrisa burlona se extendía por sus labios. Había otras dos personas en la arena, pero su atención no estaba centrada en ninguna. Escuchó a la multitud silenciosa, leyendo sus pensamientos con facilidad. Parece que están descontentos, pensó, mientras una voz cercana hablaba monótonamente sobre las reglas. ¿Es que aquí solo hay genin de Konoha? Dicho esto, comencemos el primer combate, dijo el supervisor, un chunin con un protector de frente tipo bandana, cabello desgreñado y un senbón entre los dientes. Fueron estas palabras las que atrajeron la atención de Neji hacia la situación actual y ensancharon aún más su sonrisa. Esta sería una buena oportunidad para presumir, pensó mientras se enfrentaba a su oponente, pero quizá sería mejor guardármelo en secreto, por así decirlo. Frente a él, su oponente se preparaba, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Neji observaba a Inuzuka Kiba con fingido interés, aprovechando la oportunidad para analizarlo. Había multitud de posibilidades con alguien que llevaba una chaqueta gris tan gruesa, pero la capucha forrada de piel sería una desventaja para él. Su funda de armas estaba a la vista, sujeta a la pernera de sus pantalones grises. Pero por lo que vio en las preliminares, la base de su jutsu era esa cosa que asomaba la cabeza por su cuello. «¡Vamos, Akamaru!», gritó Kiba, mientras el pequeño perro blanco saltaba al suelo. Las marcas rojas en forma de colmillos en las mejillas del chico se extendían a ambos lados con una emoción apenas contenida, que el perrito parecía emular. «Vamos a patearle el trasero». Neji consideró la idea de decirle al entusiasta amante de los perros que se retirara, solo para ver su reacción. Pero tras pensarlo un momento, decidió que sería más entretenido ir con calma. Se preparó, adoptando la postura necesaria para usar el Huken. «Ven a por mí entonces», lo desafió, mientras el supervisor se apartaba del camino. Kiba se enfrentó a Neji, con las manos sobre la funda de su arma mientras planeaba su primer movimiento. Neji observaba atentamente la mirada del Inuzuka, observando toda su estrategia mientras se formaba. La mano de Kiba se movió, y un kunai voló por los aires directo al rostro de Neji. El Hyuga casi suspiró. Podía ver con el rabillo del ojo al Inuzuka y al perro que lo flanqueaban a ambos lados. Era patético. Giró en el sitio, observando con sus propios ojos el kunai acercándose. Justo a tiempo, lo agarró, metiendo el dedo índice por el agujero del extremo. Luego se giró bruscamente y lo lanzó a una velocidad aún mayor, directo hacia donde corría el Inuzuka. Kiba vio el kunai y se echó hacia atrás justo a tiempo, plantando la mano en el suelo para no caerse. Pero luego aprovechó el impulso, girándose para quedar frente a Neji a gatas, antes de abalanzarse sobre el chico de ojos claros. Sus manos volvieron a parpadear, y 4 kunais surcaron el aire, dirigiéndose hacia el abdomen de Neji. Una vez más, el Hyuga se decepcionó al inclinarse hacia atrás, con las diminutas estrellas volando sobre él inútilmente. Y ahora, pensó con torpeza, esquivando hacia la izquierda justo cuando Kiba apareció sobre él, con el talón descendiendo amenazando con atravesarle las costillas. Pero, en ese momento, el ataque impactó en el aire y luego en el suelo. En un instante, Neji se puso de pie, y justo cuando Kiba recuperaba el equilibrio, se agachó. Con un golpe feroz, golpeó el hombro del Inuzuka y lo obligó a darle la espalda. Entonces, con un rápido latigazo, Neji lanzó su palma lista a la base de la columna vertebral del Inuzuka. Y ahora. Con un rápido movimiento de muñeca, cambió su ataque de la palma abierta a dedos puntiagudos, que en lugar de golpear al niño, golpearon al perro que saltó para morderle la mano. Akamaru.
Gritó Kiba, observando conmocionado cómo su perro volaba sobre su cabeza y aterrizaba frente a él. Se giró bruscamente y atacó con el puño. Bastardo. Pero Neji ya estaba a distancia y recuperó su postura. El puño de Kiba golpeó el aire, mientras los Hyuga observaban divertidos. ¿Cuánto tiempo quieres seguir así? Preguntó con tono despreocupado. Aunque dicho esto, la persona con la que quiero pelear aún no ha llegado. Así que, por favor, tómate tu tiempo. Kiba gruñó en voz baja, pero Neji podía ver cómo giraba la rueda. Solo sirvió para entretenerlo más. Idiotas patéticos como este eran tan fáciles de leer. Si logro terminar este combate antes de que aparezca Uchiha Sasuke, quedará descalificado y no tendré que pelear con él, dijo Neji con tono complaciente. Eso es lo que piensas, ¿verdad? Y ahí estaba, esa mirada que Neji adoraba. La mirada de alguien que sabía que se enfrentaba a un oponente que le leía el pensamiento. Fue ese momento de pánico el que realmente le encendió las entrañas a Neji y le hizo desear ver esa mirada manifestarse. Me temo entonces que tendré que pasar a la ofensiva, dijo, antes de desaparecer en el aire. Era un bosque como ningún otro, una tierra de gigantes habitada por los pequeños. Árboles gigantescos se elevaban hacia el cielo, sus hojas se convertían en el firmamento. Su corteza cubierta de musgo les daba un tono verde insalubre, y sus raíces silvestres parecían descuidadas. La titánica vegetación de este lugar era verdaderamente monstruosa. Atrapaba el aire y la tierra en su aferramiento. A su alrededor se oía un rugido gutural, el estruendoso sonido del agua cayendo desde arriba y estrellándose contra los ríos, como una estampida que atravesaba la naturaleza salvaje. Los sonidos resonaban por todas partes, sin dejar que nadie los superara. Era cierto, en este bosque no había especies dominantes. Al final, era el bosque el que dominaba. Naruto trepó por una de las muchas raíces descuidadas, agarrando las correas de su mochila mientras subía y bajaba quién sabe cuántas veces. Mantenía la vista fija en el grupo que tenía delante, en la misma posición que había mantenido durante los últimos 4 días. Lo había pensado incontables veces, pero aún no lograba descifrar los planes de Kirai, ni siquiera los de Gaara. Ahora comprendía que, fuera como fuese, Kirai había descubierto algo vital sobre ellos, y lo más probable era que fuera Gaara quien les había transmitido esa información. Se preguntaba por qué, ya que él mismo no podía imaginar ninguna posibilidad. ¿Ya tienes alguna idea? No. Respondió Naruto, frunciendo el ceño. ¿Vienen con nosotros? ¿Crees que Gaara les contó lo del contrato? Supongo que eso podría ser algo de interés para ellos, pero ¿qué obtendría Gaara de eso? Naruto asintió, entendiendo la razón de Eko. Pero como se trataba de Gaara, la situación era un poco más complicada. Fueran cuales fueran sus razones, si Naruto intentaba deshacerse de Kirai directamente, parecía que Gaara se opondría. No podía permitir que eso sucediera. Debía actuar con cautela. Oye, se me ocurrió una cosa, murmuró lo más bajo posible. Sorpréndeme. Si al final tengo que elegir entre Gaara y el pergamino, ¿qué crees que sería mejor? Preguntó. Ya sabía la respuesta, pero con tanta confusión, quería comprobarlo. Bueno, el objetivo de esto es que todos los Jinchuriki se unan. Creo que perder a Gaara frustraría ese objetivo. Naruto asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Eso mismo pensaba él. En ese caso, podría haber una manera de superar esto. Está bien, dijo, creo que lo entiendo. Abrió la boca para explicar su plan, pero pronto la cerró de golpe. Más adelante, Rei lo miraba y disminuía considerablemente la velocidad. Kirai la miró, pero no dijo nada. Naruto se quedó mirándola, preguntándose qué quería. ¿No te sientes sola aquí atrás? Preguntó cuando Naruto la alcanzó. Él notó que ella aumentó la velocidad para seguirle el ritmo. Antes parecías mucho más amigable. Oh, lo siento. Respondió Naruto con una sonrisa. Supongo que ese tipo me pone un poco nervioso. Kirai-sama, dijo Rei con una leve sonrisa. Entiendo por qué piensa eso. Naruto la miró de reojo, notando la misma mirada que había visto cuando miraba a Kirai. Tenía curiosidad, pero pensó que era mejor no preguntar aún. No quería parecer curioso. En cambio, optó por algo más informal. ¿Llevan mucho tiempo juntos? Preguntó, levantando las manos tras la cabeza. Rei lo miró sorprendida, tardando un momento en comprender lo que quería decir. Oh, solo llevamos unas semanas viajando, respondió, con la voz cada vez más suave. Naruto la miró. Sus ojos azul hielo se habían vuelto distantes de repente. Su expresión se tornó cansada.
Por insensible que fuera, estaba empezando a cansarse a esa expresión. ¿Y por qué llevas sus cosas? Preguntó, interrumpiéndola. Parece lo suficientemente fuerte como para llevarlas él solo. Bueno, como no lucho, necesito ser útil de alguna manera, ¿no? Explicó, moviéndose de hombro y levantando su bolso bajo el brazo. Esto solo le pesaría a Akira-sama, así que se los llevo. Naruto entrecerró los ojos al mirarla. Había algo que no veía, de eso estaba seguro. Le despertaba curiosidad, pero también cautela. Entonces, ¿está en una misión o algo así? Preguntó, ganándose una mirada de sorpresa de Rei. Bueno, sí, él, ga. Gritó de repente, cuando su pie se enganchó en una raíz más pequeña y tropezó. ¡Guau! Gritó Naruto, extendiendo el brazo para estabilizarla. Al cabo de un momento, ella recuperó el equilibrio y lo miró con timidez. Gracias, dijo ella avergonzada. No hay problema, respondió Naruto, antes de sentir una extraña sensación. Al levantar la vista, vio a Kirai observándolos a ambos con los ojos entrecerrados. ¿Qué le pasa? Rei también miró a Kirai, pero fue justo cuando él volvía a la vista. Bajó la mirada y sus mejillas se sonrojaron. Él simplemente, no permite que me lastime, explicó. La mirada de Naruto volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir con permitir interrogación de cierre? Preguntó, un poco preocupado por su tono. Ella lo miró sorprendida, antes de cambiar rápidamente de expresión. Este lugar da un poco de miedo, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa forzada. Pero también es agradable. Naruto la miraba fijamente, frunciendo aún más el ceño. Una pieza más había encajado en el rompecabezas, pero la imagen se volvía cada vez más abstracta con cada detalle. Aún no tenía ni idea de qué vería al final, ni si siquiera podría comprenderlo entonces. Una gran nube de polvo se desató en la arena, con polvo y tierra volando en todas direcciones. La multitud, atónita, observaba el espectáculo con los ojos abiertos. Nadie se atrevía a emitir un solo sonido, solo los pájaros que sobrevolaban. Mantenían la atención fija en el suelo, cuyo terreno había cambiado drásticamente. Cráteres, agujeros, árboles destrozados, todo el lugar parecía tierra de nadie, completamente destrozado. Incluso las paredes de la arena presentaban profundas grietas, lo que puso nerviosos a bastantes personas. Huelga decir que ninguno de los civiles presentes tendría prisa por enfrentarse a un shinobi después de esto. ¡Qué impresionante! Dijo Neji mientras la nube de polvo comenzaba a disiparse. Has aprovechado bien tu tiempo. Una ligera brisa sopló y una parte de la nube se dispersó. Reveló a un niño de pie en su interior, con el pelo negro muy despeinado. Su piel pálida y su ropa negra estaban cubiertas de suciedad y arañazos. Se encorvaba ligeramente mientras jadeaba con dificultad. No voy a perder contra alguien como tú. Exclamó Uchiha Sasuke, mientras intentaba controlar su respiración. Sea como sea y murmuró Neji, con los ojos brillantes de interés. Yo tampoco perderé contra ti. Gritó Rock Lee, al ser revelado. Un negro y brillante corte de tazón, cejas increíblemente pobladas, ojos redondos y una expresión desafiante. Estaba erguido, con un brazo a la espalda y el otro extendido frente a él en un gesto desafiante. Su mono verde estaba, como Sasuke, cubierto de tierra, y su piel también estaba bastante sucia. Las vendas de sus brazos se estaban desprendiendo y había rasgaduras en sus calentadores naranjas. El protector frontal Konoha que llevaba atado a la cintura había perdido su brillo. Era evidente que también había sufrido una lesión. Ese idiota está desperdiciando energía intentando aparentar que no ha recibido daño alguno. Tenten suspiró, con la barbilla apoyada en la palma de la mano. Este combate está durando una eternidad. Neji miró hacia abajo a su izquierda, observando a su compañera de equipo mientras ella se apoyaba en la barandilla del área de observación. No, así han sido los partidos hasta ahora, respondió sin molestarse en cambiar de tono. Parece largo porque estuviste inconsciente durante tu partido, que fue demasiado corto. Oye, nadie me dijo lo listo que era ese tipo. Tenten resopló, mirando con lascivia a un chico que estaba sentado contra la pared a su izquierda, profundamente dormido. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta alta, que se desprendía en varias direcciones. La permanente expresión de agotamiento en su rostro, sumada a la suciedad aún más visible en su chaqueta blanca, lo hacían parecer el perdedor. Pero no había sido así. Vaya, qué vago. Entonces, parece que durante este mes lo único que hiciste fue entrenar. Preguntó Neji, arqueando una ceja. ¿De verdad no analizaste nada de las preliminares?
Tenten hundió la cabeza entre sus brazos, ocultando su vergüenza. Aunque Neji la estaba castigando con dureza, era evidente que ella tampoco estaba abandonando su rival. Apenas había superado las preliminares, así que entrenaba a diario para alcanzar a las demás. Pero al final perdió, y contra un tipo como Nara Shikamaru nada menos. Sabía mantener la distancia y no usar armas con cadenas ni nada parecido. Pero lo que no previó fue que él se refugiara en una grieta particularmente grande en la pared y usar a la sombra de la lluvia de armas para lanzar su Kagemane no Jutsu directamente hacia ella. No lo vio venir hasta que fue demasiado tarde. Neji la miró antes de negar con la cabeza. Parecía que él se había beneficiado más del entrenamiento que ella, e incluso entonces solo era para entretenerse. Levantó la vista hacia donde el Sandaime Okage observaba. Había oído que el Yondaime Kazekage había planeado asistir, pero que la desaparición de uno de sus genin había causado un gran revuelo. Para empezar, que todo el equipo genin fue descalificado de los exámenes de inmediato. Neji recordó lo disgustado que se había mostrado Orochimaru al hablar de ello. Ha desaparecido una de nuestras piezas más importantes, dijo con el ceño fruncido. Y ahora están intentando encontrarlo. Es bastante decepcionante. Neji volvió a mirar la cerilla, aunque el esfuerzo fue casi en vano. Los dos habían desaparecido una vez más, y las únicas señales de movimiento eran breves destellos y polvo que salía volando al azar. Solo quienes habían entrenado especialmente podían ver más allá de estos trucos de la vista. Neji, por supuesto, era uno de ellos. Parece que está a la altura de Lee, pensó divertido. Sin embargo, eso puede cambiar pronto. Ciertamente parecía que la situación se estaba calentando. La velocidad de los impactos aumentaba rápidamente sin dar señales de disminuir. Neji sintió la tentación de usar su Byakugan solo para tener una mejor vista, un deseo que crecía poco a poco. Un ratito no hace daño, pensó, cerrando los ojos. Los abrió de golpe. Byakugan. A medida que aparecían venas en sus sienes y sus pupilas se definían, su visión cambió por completo. Todo a su alrededor se hizo visible, incluso lo que se encontraba tras una pared sólida. Examinó los sistemas de chakras de la zona. Ninguno estaba más activo que los dos de allí abajo. Sin embargo, tras una segunda mirada, se dio cuenta de que había un subcampeón muy cerca. ¿Quién es? Pensó Neji con interés. Será. El grupo se detuvo a descansar más tarde ese día. Naruto y Gaara prepararon el almuerzo mientras Kirai se iba a buscar a los suyos y a los de Rei. Rechazó rápidamente la oferta de Naruto, diciendo algo como no necesitamos tu comida. Así que ahora Naruto, Gaara y Rei estaban sentados en un pequeño claro. Gaara se apoyaba en un árbol, mientras que Naruto y Rei estaban sentados en la cima de una gruesa raíz, con las piernas colgando del borde. El rugido se oía lejano, y la causa era desconocida. De hecho, los tenues rayos de sol eran lo único que iluminaba el lugar, aunque afortunadamente había muchos claros y el bosque estaba relativamente bien iluminado. Naruto se había tomado la cortesía de no comer delante de Rei, así que aprovechaba la ausencia de Kirai para calentar las piedras para su ramen. Por ahora, sin embargo, solo charlaban sin rumbo. ¿Y cómo es la vida en el país de la tierra? Preguntó Naruto, apoyando las manos en la corteza mientras se inclinaba hacia adelante. La verdad es que no es tan emocionante, respondió Rei con una sonrisa de disculpa. Lo siento, pero no hay mucho que contar. Naruto rió entre dientes, un poco consternado por su respuesta. Ella también rió levemente, aunque fue más una reacción a su propia risa que alegría genuina. ¿Y tú qué? Preguntó cuando se calmaron. Soy igual, respondió Naruto, su mentira más creíble que la de ella. Fue bastante aburrido, así que entrené como ninja para poder hacer algo que valiera la pena. Oh. Dijo Rei con una expresión alegre, eres de Amegakure, ¿verdad? Naruto asintió y sonrió, intentando evitar la sorpresa de que ella lo descubriera. Solo tardó un instante en darse cuenta de que probablemente solo te había mirado, lo que lo alegró aún más de no haber cometido ninguna estupidez. Sí, es cierto, dijo asintiendo, pero las cosas se estaban poniendo bastante difíciles, así que Gaara y yo nos fuimos. ¿Qué? Preguntó Rei, con el ceño fruncido y confundida. Pero Gaara-san le dijo a Kirai-sama que estabas en una misión de Ame. Naruto se detuvo apenas un instante mientras miraba a Rei. Así que era Gaara después de todo. No solo eso, sino que le había contado a Kirai sobre su misión. Guardó esa información por un momento, sonriéndole ampliamente. Sí, estamos en una misión, confirmó.
Hay un poco de movimiento en Ame, y como solo somos genin, solemos estorbar, así que tenemos una misión fuera de la aldea. Una mirada de comprensión se dibujó en el rostro de Rei cuando todo empezó a tener sentido para ella. Naruto contuvo un suspiro tras su corta parada y se giró para mirar a Gaara, cuya mirada estaba fija en él. Y su mirada no era precisamente amistosa. ¿Qué estás haciendo?, pensó Naruto, mientras miraba a Gaara. ¿Por qué les contarías eso? Sin embargo, sus inquietantes pensamientos se vieron interrumpidos por el regreso de Kirai, quien apareció tras uno de los árboles más raros. En su mano sostenía 3 peces decapitados por las colas, cuya sangre goteaba al suelo. En la otra mano sostenía una hoja grande que se arrastraba por el suelo. Caminó hacia la fogata en medio del claro, antes de dejar la hoja y dejar caer el pez sobre ella. Luego se arrodilló junto al pez y sacó su kunai. «Guau, creo que me quedo con el ramen», murmuró Naruto mientras se deslizaba de la raíz. Rei intentó sonreír, pero estaba demasiado ocupada apartando la mirada del pescado, con una expresión de malestar en el rostro. Naruto se acercó al fuego y se agachó, preparando su tazón y agua mientras se preparaba para hacer su ramen. Hizo sus necesidades frente a Kirai, pero sintió la mirada del ninja mayor mirándolo. «¿Qué buscas?». Kirai continuó destripando el pescado sin parar, pero su ceño se arrugó un poco. «No te debo ninguna explicación», respondió. Naruto lo miró con cansancio. ¿Intentaba ser terco o algo así? ¿Qué te parece?, preguntó con escepticismo. «Sabes cosas sobre nosotros, pero yo no sé nada sobre ti. La balanza parece un poco desequilibrada, ¿no crees?». Kirai sacó el kunai del primer pez, haciendo que salieran volando motas de sangre y trozos de su interior hacia la derecha. Sin embargo, Naruto lo observaba atentamente, sin siquiera notar su intento de intimidación. Kirai se dio cuenta y refunfuñó para sí mismo antes de continuar. «Por ese protector de frente, supongo que eres un ninja renegado», dijo en voz baja. «Pero estás haciendo misiones para Amegakure. Así que explícame por qué debería contarte algo cuando obviamente trabajas para alguien de arriba». Naruto miró fijamente a Kirai. Al menos su habilidad para recopilar información tenía algo de mérito. Aunque, como no sabía cuánto había revelado Gaara, no estaba completamente seguro. «Oye, ¿qué pasa si este tipo está tratando de aprovecharse de ti y de Gaara?». Naruto se quedó paralizado al oír las palabras de Eko. De no ser por el fuego, su rostro pálido habría sido evidente. Claro, los libros de bingo. Ya lo habían metido en ellos antes, ¿por qué no seguir ahí? ¿Y por qué no Gaara también? Eso tenía que serlo. Kirai planeaba cobrar las recompensas por las cabezas de Naruto y Gaara. «¿Trabajas para Iwa? ¿Por qué deberíamos confiar en ti?», replicó Naruto frunciendo el ceño. «¿Cómo sabes que trabajo para Iwa?», respondió Kirai con naturalidad. «¿Cómo sabes que no soy un ninja renegado?». El ceño fruncido de Naruto se acentuó ante esa pregunta. Si ese fuera el caso, era aún más probable que fuera un cazarrecompensas. En ese caso, maldita sea, Gaara. Maldijo Naruto. ¿Solo intentas descubrir qué tan fuerte es este tipo? Al darse cuenta de que no iba a conseguir nada concreto de este tipo, Naruto vertió el agua hirviendo en su taza de ramen y se puso de pie. Al darse la vuelta para marcharse, Kirai lo miró. «Pero te diré una cosa», dijo, haciendo que Naruto lo mirara. Levantó su kunai, apuntándolo fijamente a Naruto. «Si le haces cualquier cosa a Rei, lo que sea, te mataré». Naruto miró a Kirai con incredulidad, resistiéndose a tragar saliva al sentir unas intenciones asesinas emanar de aquel hombre peligroso. Se dio la vuelta y siguió caminando, encaminándose hacia un lugar oculto. «Mierda», pensó mientras rodeaba un árbol. «¿Cómo carajo hago para lidiar con esto?». Era cierto, la situación era realmente mala. Aunque conocía muy poco a Kirai, no cabía duda de que era un hombre aterrador. La única persona que lo había puesto tan nervioso antes era Kisame, de quien rápidamente se dio cuenta que era un monstruo. Pero este caso era diferente. Todo lo que decía Kirai era serio, a diferencia del retorcido sentido del humor de Kisame. En ese momento, Naruto no tenía ninguna duda de que tarde o temprano tendría que luchar contra ese hombre, una perspectiva que no lo entusiasmaba en absoluto. Aún así, al menos hay algo, pensó mientras se apoyaba en un árbol y se deslizaba por él. Si Gaara realmente está evaluando la fuerza de ese tipo, entonces probablemente intente pelear con él. Juntos, al menos, tenemos una mejor oportunidad. Tomó los palillos del borde de la tina y los partió, removiendo el ramen distraídamente. Mantenía la misma expresión de cuando se fue.
Ni siquiera podía relajarse sentado solo con una tina de ramen en las manos. Dejó escapar un suspiro. Esto estaba resultando ser una misión titánica. Konoha yacía en ruinas. Los montones de escombros y el hedor a humo ofendían a cualquier lado. El cielo gris y las nubes goteantes parecían lamentarse por la afligida aldea, expresando silenciosamente sus condolencias mientras observaba desde arriba. Había una larga fila de personas en el tejado de la academia de Konoha, todas vestidas con túnicas negras. Todos esperaban con triste paciencia acercarse al altar para presentar sus últimos respetos. Neji se encontraba en medio de la fila, con sus dos compañeros detrás y su sensei al frente. A pesar de la situación, Neji no pudo evitar sentirse extraño al ver a su líder, Maito Gai, vestido con algo que no fuera ese detestable mono. Sin embargo, ese pensamiento parecía más una distracción que otra cosa. Miró su mano derecha y la levantó para observar la flor blanca que sostenía con fuerza. ¿Qué especie es esta?, se preguntó, mientras su mirada vacía solo revelaba oscuridad. Aunque dominaba muchas ceremonias diferentes, nunca aprendió sobre funerales. Desde el de su padre, creía que tal conocimiento le sería inútil. Sin embargo, allí estaba, asistiendo a otro funeral que deseaba no tener que asistir. «Oye, Neji», preguntó Tenten en voz baja, poniéndole la mano en el hombro. «¿Qué pasa?», preguntó Neji, mirándola por encima del hombro. «Nada, solo, te ves un poco decaído», respondió ella con preocupación. Neji pensó en comentarlo, pero al final no le apetecía. Volvió a mirar al frente. La fila parecía interminable. Podría haberse retirado y ser reemplazado por un Hokage más joven y capaz, dijo, mirando la espalda de su sensei. Sin embargo, conservó su puesto y fue asesinado por las acciones de otro. Supongo que esta situación le resulta familiar. Era consciente de que no era solo Tenten quien lo escuchaba. El ligero giro de cabeza de su sensei y la previsibilidad de la persona detrás de Tenten eran demasiado evidentes. Pero, al igual que ella, no dijeron nada. La fila avanzaba a un ritmo cada vez más lento, un paso aproximadamente cada medio minuto. La espera era desesperante. Neji tuvo que recurrir a toda su serenidad para mantener la calma. De vez en cuando pasaba una persona o una pareja, todos silenciosos y abatidos. Neji observaba sus expresiones, preguntándose por qué demonios sentían tanta atracción por un viejo ingenuo. «Hola», Neji repitió Tenten. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió Neji con un suspiro. «Absolutamente bien». Entonces, su sensei arqueó las cejas mientras se giraba para mirarlo. Neji miró al hombre de brillante corte de tazón negro y cejas enormes, concentrándose en la expresión seria de su rostro. «Quien niega sus propios sentimientos es como si negara que está vivo», dijo Gai, con firmeza y delicadeza. «Aunque como shinobi se espera que controlemos nuestros sentimientos, intentar convencernos de que no existen es un riesgo aún mayor». Neji miró a su sensei a los ojos. Aunque quizá fuera un imbécil demasiado entusiasta, tenía razón. Sin embargo, como siempre, había un vacío en sus palabras. «Los sentimientos de una persona no tienen nada que ver con su vida o muerte», respondió con calma y serenidad. «Su muerte está predestinada, eso es todo». Gai parpadeó sorprendido al ver a Neji, mientras Tenten y Lee lo miraban con asombro. Aunque siempre había sido evidente que Neji discrepaba de sus puntos de vista, nunca lo había dicho abiertamente. Que le respondiera así a su sensei era realmente sorprendente. Gai miró fijamente a Neji, pero el chico había perdido el contacto visual, como si ya no lo viera. Eso era lo que más le molestaba al Jonin. Ser completamente ignorado por su propio alumno. Pero su sorpresa pronto se desvaneció, reemplazada por una de comprensión. Volvió a mirar al frente y dejó a Neji en paz. Los cuatro guardaron silencio mientras la solemne procesión continuaba. Neji ya no sentía la mirada de sus compañeros. Incluso Tenten parecía apartar la mirada. No importaba, no soportaba que lo miraran con tristeza. Finalmente, la fila llegó a su fin. Gai presentó sus respetos y se alejó, esperando a que su equipo hiciera lo mismo. Neji ocupó su lugar, mirando primero la ya considerable pila que tenía delante y luego la pequeña foto del anciano, Sarutobi Hiruzen. Al final, fue mi maestro quien te mató, pensó Neji, mientras miraba fijamente el rostro. Y yo lo ayudé, lo que significa que también participé en tu muerte, y la de todos los demás que murieron en esa invasión, me pregunto, ¿sabes esto? Miró fijamente el rostro del anciano, como si esperara una respuesta de la imagen fija. Pero al final, supo que eso nunca sucedería. Colocó su flor encima del montón, sabiendo que significaba menos que las demás.
Adiós y Okage-sama. Pensó, antes de alejarse. Entre las sombras de las altas ramas, se alzaba la silueta de un gran pájaro, posado en la rama de madera. Permanecía oculto en su mayor parte, con sus plumas de color pizarra mimetizándose con la oscuridad. La parte inferior blanca se veía un poco más clara, pero no mucho. Observaba el suelo con ojos de medianoche, mientras su cabeza gris giraba rápida y aparentemente irregularmente. Abrió su pico negro y ganchudo un instante, el tiempo suficiente para emitir su agudo grito, antes de que el águila arpía alzara el vuelo y descendiera en picado hacia las profundidades. Naruto levantó la vista al oír el canto del orgulloso pájaro, pero no lo oyó entre el oscuro follaje. Aunque el bosque parecía interminable, con cada árbol diferente del anterior, sabía que pronto llegarían al límite. Mentalmente ya veía el mapa. No tardarían en llegar a su destino. Se preguntaba cómo afrontaría la situación y estaba considerando las posibilidades. La enorme jungla finalmente había comenzado a escasear, y el agua rugiente también se disipaba. Fue un buen respiro, pero pequeño considerando la creciente tensión cada día. Naruto miró hacia atrás a Gaara y Kirai. Ambos se habían quedado atrás por alguna razón. Solo los quedaban él y Rei, quien por alguna razón había decidido unirse a él. La miró. Posiblemente era lo más misterioso de todo este lío. ¿Qué tenía que ver ella en todo esto, si Kirai intentaba cobrar las recompensas por sus cabezas? ¿Acaso pretendía darle una falsa sensación de seguridad o algo así? Pero entonces, ¿qué más? Kirai-san es muy protectora contigo, ¿lo sabías? Preguntó, preguntándose si podría sacarle más información. Bueno, supongo que sí, coincidió Rei, con la mirada fija en el suelo. Ha estado así desde que nos fuimos. Naruto mantuvo la mirada fija en Rei. Ella tenía de nuevo esa mirada perdida. Cuanto más la veía, más curiosidad sentía. Pero aún así, no quería preguntar nada cuando probablemente Kirai podía oírla. Necesitaba confirmar sus sospechas y las de Eko, pero debía ser extremadamente cuidadoso con su proceder. Así que, mientras tanto, estiró los brazos y gimió, antes de mirar por encima del hombro. Oye, Gaara, ¿te apuntas a entrenar? Llamó, mirando al pelirrojo con una mirada casi cómplice. Como era de esperar, Gaara descruzó los brazos. Bien, dijo, deteniéndose. Kirai también se detuvo, mirando a los dos genin. Naruto lo miró fijamente un instante, y pareció comprender. Siguió adelante, reuniéndose con Rei mientras ambos continuaban su camino. Cuando se distanciaron lo suficiente, Naruto se giró hacia Gaara. Entonces estaba pensando, ¿por qué no probamos un partido? Preguntó, con una mirada bastante alegre. ¿Un partido? Repitió Gaara, frunciendo el ceño pero con expresión intrigada. ¿Qué clase de partido? Vamos. Naruto sonrió, moviendo la cabeza bruscamente hacia la derecha. Gaara lo siguió con la mirada durante unos segundos, antes de hacer lo mismo con el resto de su cuerpo. Naruto siguió el sonido de las cascadas, en dirección al rugido ensordecedor. Tardaron solo un minuto en llegar a un río largo y ancho con agua que se estrellaba contra las rocas en una cornisa más alta a su derecha. Naruto se detuvo allí, sonriendo aún, dejó caer su mochila contra un árbol y se giró hacia Gaara. Bien, primera regla. Solo hay un jutsu que podemos usar, explicó mientras se quitaba la capa y la dejaba junto a su mochila. El jutsu de caminar sobre el agua. Gaara miró más allá de Naruto hacia el agua que se estrellaba. Aunque no era exactamente un rápido, el agua corría rápido y parecía bastante profunda. Mantener el equilibrio sería difícil incluso con chakra, y si perdías el equilibrio, podrías ser arrastrado fácilmente o algo peor. Era definitivamente peligroso. Segunda regla, continuó Naruto mientras sacaba dos kunais de su bolsa, solo podemos usar estos. Con un movimiento rápido, giró bruscamente y lanzó los dos kunais, enviándolos directamente a la cascada. De no ser por el sonido de la caída, se habría oído un golpe sordo al incrustarse los kunais en las rocas tras el velo. Gaara entrecerró los ojos, su interés aumentó. Tercera regla, dijo Naruto, mientras se quitaba la bolsa, la funda de las armas y, por supuesto, a Eko. Si sales del agua, pierdes. Dejó caer los objetos sobre su capa y esperó a que Gaara hiciera lo mismo. Tras pensarlo un momento, lo hizo, quitándose la calabaza y la capa. Los dejó a sus pies y, como no llevaba otras herramientas, se dirigió al agua. Naruto hizo lo mismo, ambos de pie uno al lado del otro frente a la cascada. ¿Listos? Preguntó Naruto al ver el kunai a su lado entre el agua. Vamos. Él y Gaara corrieron por el agua temblorosa, directos a la cascada.
El ruido era ensordecedor, pero esa no era su mayor preocupación. Naruto no había previsto la fuerza con la que te golpeaban al estar bajo una cascada. Incluso durante su entrenamiento con hojas, se había mantenido lo suficientemente alejado para mantenerse lo más seco posible, pero ahora se lanzaba de cabeza contra ella. En segundos, sintió como si todo su cuerpo se hubiera entumecido por el frío y la conmoción, pero siguió adelante a pesar de todo. Agarró el kunai y tiró de él, sorprendido de encontrarlo firmemente incrustado. Con el rabillo del ojo, vio que Gaara tenía el mismo problema, aunque su situación era un poco diferente. Debido a la fuerza del golpe, la arena de su calabaza había corrido a defenderse incluso desde esa distancia. Pero el agua la empapó de inmediato y la hizo caer a las profundidades. Naruto miró a Gaara a los ojos para ver la reacción del chico del desierto, y casi perdió el control de su chakra. Gaara parecía haber perdido la cabeza. Maldita sea, ¿era esto demasiado pedirle a un tipo del desierto? Pensó, mientras lograba sacar su kunai y saltar hacia atrás. Observó con preocupación cómo Gaara permanecía allí, con la cabeza gacha por la presión. ¿Cuánto más podría soportarlo? Naruto casi decidió detenerlo, cuando de repente Gaara se lanzó hacia atrás, atacando con su kunai liberado. Naruto apenas logró bloquear con su propia espada cuando Gaara intentó clavar la punta justo por encima de la clavícula de Naruto. Lo perdió. Pensó Naruto, mientras veía cómo las venas en los ojos ya vacíos de Gaara crecían y la sonrisa en su rostro se volvía loca. Yo y quiero y suspiró, con la voz volviéndose gutural, tu sangre. Naruto contraatacó con su kunai, lo cual no fue muy difícil considerando la falta de fuerza de Gaara. No solo eso, sino que parecía que Gaara se había quedado paralizado. Su agarre del kunai era bastante débil. Aunque el estado mental de Gaara también contribuyó. Ese dolor, siéntelo. Gimió Gaara. De repente, se dejó caer, golpeando los pies de Naruto con la pierna. Naruto lo vio y saltó en el aire con una expresión de asombro en el rostro. ¿Tiene taijutsu? Pensó con incredulidad. Se dio cuenta de que había sido un error asumir que Gaara solo podía usar la arena. Lo había subestimado enormemente. En cuanto Naruto alcanzó la cima de su ascenso, Gaara se incorporó sobre una rodilla, empujando el kunai hacia adelante con ambas manos agarrándolo firmemente. Naruto lo vio y supo que debía actuar rápido. Con un fuerte golpe, atacó hacia abajo con su kunai y golpeó el de Gaara, obligándolo a caer. Luego, con el impulso acumulado, giró hacia adelante y golpeó con el talón. ¡Ja! Gritó Naruto mientras su pie impactaba el hombro de Gaara. ¡Ay! Gritó Gaara de dolor al ser derribado. Naruto vio cómo su control de chakra fallaba, y en un instante se precipitó por la superficie del agua. ¡Mierda! Pensó, mientras agarraba al chico por la nuca e intentaba sacarlo. Era difícil. La fuerza del agua ya había arrastrado a Gaara y amenazaba con arrastrar también a Naruto. Pero con un fuerte tirón, logró sacar al ninja del desierto. Gaara aterrizó de nuevo en el agua, incorporándose. El golpe que Naruto le había asestado le había dolido, pero no lo había dejado inconsciente. Se llevó la mano al hombro, haciendo una mueca de dolor. Había perdido su kunai en el agua y estaba indefenso. Naruto lo miró fijamente, agarrando con fuerza su propio kunai. Parecía que lo que fuera que estuviera a punto de suceder se había detenido. Los ojos de Gaara, aunque todavía furiosos, mostraban la lucidez que solía poseer. Dímelo sin rodeos, dijo Naruto, asegurándose de que su voz se oyera por encima del agua agitada. Le contaste a Kirai sobre nosotros y lograste que nos siguiera para descubrir su fuerza y matarlo, ¿verdad? Eres un imbécil inútil, gruñó Gaara, poniéndose de pie. Un cobarde como tú no merece respuestas. Naruto atacó a Gaara, golpeándolo con el puño en el otro hombro. Salió despedido hacia atrás al instante, a través de la cascada y contra las rocas. Naruto se impulsó por la cascada y apoyó ambas manos sobre los hombros de Gaara, presionándolo contra la pared natural. Estoy harto de que me mires por descendiente. Gritó, su voz casi inaudible por el agua que caía sobre él. De Dios te sacas mirándome por descendente. Te creas tus ideales y los proclamas con un orgullo inmerecido, gruñó Gaara. Pero siempre que se presionan esos ideales, o alguien los contradice, te derrumbas al instante. Una existencia sin sentido como la tuya debería desaparecer. Siseando la última parte, Gaara extendió la mano y agarró la chaqueta de Naruto, acercándolo más. El chico rubio abrió los ojos de par en par, sorprendido por la fuerza, casi olvidando que era él quien tenía al otro contra la pared. Si conozco a alguien que no quiere pelear, lucharé por él, dijo Gaara, mirando a Naruto con una mirada significativa.
Aunque el enemigo sea mucho más fuerte que yo, porque es lo correcto. ¿No fueron esas tus palabras? La expresión de Naruto pasó de la sorpresa y la ira a una mirada de asombro. Estaba demasiado absorto en el recordatorio de Gaara como para preguntarse cómo los había oído. Dices eso, y aún así te esfuerzas por crear una guerra que inevitablemente dañará a toda esa gente. Gaara continuó, mientras su expresión también se desvanecía. Aunque mis ideales sean diferentes, no soporto a la gente que actúa así. ¿Eres un tonto o un mentiroso? ¿Cuál es la respuesta? Naruto se quedó mirando atónito, sin saber qué decir. Gaara sintió que su agarre se aflojaba y apartó las manos de un manotazo, alejándose hacia tierra firme. Naruto se desplomó hacia adelante, apoyando el brazo contra la pared rocosa mientras el agua seguía golpeándole la espalda. Maldita sea, susurró, apretando el puño con fuerza. Maldita sea, Gaara llegó a tierra y se agachó, presionando la mano contra el suelo. Por lo que parecía, intentaba reponer su reserva de arena, pero la tierra estaba demasiado húmeda. No puedo ni imaginarme lo que te cuesta ser tan inútil, dijo, mientras se ponía de pie. Volvió a mirar a Naruto, que se estaba enderezando. Salió del agua y miró a Gaara con solemnidad. ¿Y bien? Naruto miró a Gaara por un momento, aún en silencio. Pero después de unos instantes, finalmente logró reunir la fuerza para hablar. Ya terminé, dijo, y sus propias palabras lo sorprendieron. Me voy de Ame. Gaara lo observó atentamente, cruzando los brazos. Aunque la expresión de derrota en el rostro de Naruto lo molestó, su decisión lo compensó un poco. No, no lo eres, respondió Gaara, captando la atención de Naruto. Has hecho demasiado como para simplemente irte. ¿Y luego qué? Preguntó Naruto, frunciendo el ceño. Gaara desdobló los brazos y extendió la mano, quitándose la faja y las demás prendas innecesarias que el agua había hecho más pesadas. Tú y yo tenemos el mismo objetivo, aunque nuestras razones sean diferentes, dijo, dejando caer la banda al suelo. Pero eres demasiado idiota para decidir qué hacer por tu cuenta. ¿Y entonces qué? Preguntó Naruto de nuevo. Gaara lo miró fijamente, con una mirada que exigía contacto visual. Por ahora, haz lo que yo hago, ordenó, llevándose las manos a la cabeza. Luego, cuando puedas actuar por tu cuenta, haz lo que desees. Naruto observó con el ceño fruncido cómo Gaara se agarraba los piercings negros de las orejas. Entonces, con un fuerte apretón de manos, se oyó un crujido. Naruto observó conmocionado cómo fragmentos negros caían al suelo o a los pies de Gaara. Los piercings se habían roto. Miró a Gaara con curiosidad e incredulidad, preguntándose qué estaría pensando. Hazlo, y a partir de ahora confía en tu propio poder, ordenó Gaara, en un tono que no admitía desafío. Naruto miró a Gaara y a Eko, esperando que la espada pudiera ayudarlo. Pero la katana estaba demasiado lejos. Estaba solo. ¿Debería hacerlo? Pensó, inseguro, ¿qué haría Pain-san si lo hiciera? ¿Es esto lo único que te permite medir tu valor? Preguntó Gaara, entrecerrando los ojos. ¿Es esta la fuerza de tu existencia? Si lo es, mejor te mato ahora mismo. Naruto permaneció indeciso, pero Gaara lo alcanzó. Maldita sea, Pain-san dijo lo mismo, pensó, antes de responder finalmente. Bien, lo haré. Gaara lo observó mientras levantaba las manos y agarraba los piercings. Naruto podía sentir el extraño metal entre sus dedos, frío por el agua. Gracias a ellos había logrado dominar el chakra del futón tan rápidamente, y también la razón por la que pudo acceder al chakra del Kyuubi. Es más, Pain sabría lo que había hecho en cuanto regresara a Ame. Pero y lo que Pain había dicho, y lo que Gaara decía, lo hacían sentir harto de que lo vieran como un débil que simplemente obedecía. Necesitaba hacerlo para poder confiar más en su propia habilidad. Así que apretó el agarre, sintiendo que los aros alrededor de sus orejas empezaban a romperse. Al oír el crujido resonante, bajó las manos y estiró los dedos, observando los pequeños trozos negros. Lo hago solo, dijo mientras dejaba caer los pedazos al suelo. Me haré fuerte y encontraré mi propio camino. Vamos, dijo Gaara, agarrando su capa y poniéndosela. Después de esa estúpida idea tuya, vamos a necesitar una fogata. Naruto rió entre dientes, disculpándose. Caminó hacia su pila, agarró sus cosas y se las puso de nuevo. ¿Sabes? Me gusta ese chico Gaara. Naruto volvió a reír, echándose la capa sobre los hombros. Se giró hacia Gaara y juntos regresaron entre los árboles. ¿Sabes qué hay que hacer entonces? Preguntó Gaara, mirando a Naruto de reojo. Sí. Respondió Naruto con una sonrisa. Primero tengo que hacerme mucho más fuerte.
Gaara asintió antes de volver a mirar al frente. La sonrisa de Naruto se ensanchó. En cierto modo coincidía con Eko. Aunque era un maníaco homicida al que le encantaba matar a otros, y parecía estar poseído a veces, también era bastante genial. Era tarde, el sol se había puesto, pero el cielo seguía rojo. Los pájaros se posaban en los árboles, haciendo sus nidos para pasar la noche. De hecho, por todo el bosque, muchos animales se dirigían a sus nidos, guaridas o como se llamaran, para pasar la noche y dormir. Sin embargo, a esa hora, otros animales también despertaban, saliendo de sus madrigueras para espiar la luz que se desvanecía. Búhos, zorros, erizos, mapaches, un buen número de ojos brillantes aparecían entre los arbustos y las ramas de los numerosos árboles. Abajo, en el camino que conducía a la academia de Konoha, Neji estaba sentado en un árbol. Tenía la espalda apoyada en la corteza y una pierna colgando del borde. Observaba distraídamente la luna menguante. Por una vez, sus pensamientos estaban vacíos. Hacía tiempo que no tenía un momento así, y por lo que sabía, tardaría un poco en volver a tenerlo. ¿Es ese Neji-kun? Neji bajó la mirada, fijando su mirada en quien lo observaba con una cálida sonrisa. Por un instante, no lo reconoció. Pero el cabello castaño recogido y la cicatriz en la nariz le sirvieron de recordatorio. Ahora recordaba quién era. Buenas noches, Iruka-sensei, dijo Neji, tan serio como siempre. Iruka soltó una risita y negó con la cabeza. ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de no ver a tu antiguo sensei durante un año? Preguntó, con una mirada fingida de ofensa. Escuché de Gai-san que te has convertido en un shinobi bastante fuerte. ¿De verdad? Preguntó Neji, fingiendo interés. No puedo decir que Gai-sensei sea precisamente hábil con los detalles, así que no confiaría tanto en sus palabras. Vaya, nunca imaginé oírte decir algo irrespetuoso, murmuró Iruka, notando ya el cambio en su antiguo alumno. Parece que has madurado en más de un sentido. Neji levantó la otra pierna de la rama y se deslizó hasta el pavimento. Volvió a mirar a Iruka, quien lo observaba de arriba abajo. Supongo que has estado bastante ocupado últimamente, dijo Neji mientras bajaba al sendero. Sí, ha sido bastante duro, asintió Iruka. Pero si ayuda a que la aldea se recupere, me alegra hacerlo. Hola, Iruka-san. Neji e Iruka dirigieron la mirada hacia la calle. A lo lejos, un anciano caminaba hacia él con la mano en alto. A medida que se acercaba y la luz lo iluminaba con mayor claridad, su apariencia se volvía más extraña. Su larga cabellera blanca, recogida hacia atrás, se desprendía en todas direcciones, como la melena salvaje de un león. Su flequillo estaba recogido por un gran protector frontal con púas, con el kanji de aceite. Sus pequeños ojos estaban marcados por finas líneas rojas que le recorrían las mejillas hasta la mandíbula, dando la siniestra impresión de que lloraba sangre. Aunque la noche lo oscurecía, Neji pudo ver el waji y el zubón verde descolorido que vestía, así como un aori rojo sin mangas que llevaba encima. También llevaba un jeta rojo y un gran pergamino atado a la espalda. Neji casi suspiró al verlo. Este anciano alto era aún más llamativo que Gai y Lee. Iruka, sin embargo, pareció reaccionar de forma diferente al verlo. J. Jiraiya-sama. Exclamó. No sabía que habías vuelto. Sí, sí. Escucha, hay algo que necesito decirte, dijo Jiraiya mientras se acercaba a Neji e Iruka. Luego miró al chico Hyuga, quien captó el mensaje de inmediato. Te dejaré en paz, Iruka-sensei, dijo, inclinando la cabeza mientras seguía su camino. Claro, respondió Iruka, siguiéndolo con la mirada. Nos vemos en otro momento, ¿vale? Neji hizo un gesto con la mano mientras se alejaba, manteniendo la mirada al frente para no revelar sus pensamientos. Jiraiya, repitió frunciendo el ceño, ¿podría ser ese Jiraiya? Al recordar lo que Orochimaru le había contado sobre Jiraiya, no pudo evitar sospechar. Esperó hasta llegar al final de la calle antes de alzar la mano para hacer un sello. Byakugan. Observó cómo todo aparecía ante sus ojos, sin fijarse en las plantas ni los árboles, los edificios ni las luces. De inmediato, se concentró en los dos que tenía detrás. Jiraiya e Iruka. Aunque el Byakugan no le ayudaba a oír, hacía tiempo que había adquirido la habilidad de leer los labios y no se equivocaba. Estaba revisando algunos informes del Sandaime cuando encontré algo muy interesante, dijo Jiraiya, cruzándose de brazos y con expresión seria. ¿Ha desaparecido Uzumaki Naruto? ¿Uzumaki Naruto? Pensó Neji, entrecerrando los ojos al recordar el nombre. Ese shinobi, es de Konoha. Sí, respondió Iruka con tristeza.
Uno de los otros profesores, Mizuki, lo engañó para que le robara el pergamino de los sellos. Llegué justo a tiempo para descubrir la verdad, pero Naruto-kun huyó y Mizuki lo persiguió. ¿Pero Naruto se escapó? Preguntó Jiraiya frunciendo el ceño. Así es. Iruka asintió. No estamos seguros de los detalles, pero lo vieron con otro shinobi que mató a Mizuki y se llevó su cuerpo. Él y Naruto-kun desaparecieron antes de que pudiéramos detenerlos. ¿Hay alguna pista? Preguntó Jiraiya, claramente esperando algo que los informes pasarán por alto. Iruka se agarró la barbilla con los dedos mientras pensaba en ello. Bueno, el pergamino de los sellos se encontró cerca de donde creemos que asesinaron a Mizuki, respondió. El hecho de que alguien dejara pasar la oportunidad de llevarse algo así sugiere que realmente no quería que lo siguieran. Y aún así se llevaron el contenedor del Kyuubi, murmuró Jiraiya, antes de suspirar. Esto no está bien. ¿De verdad es tan serio? Preguntó Iruka con preocupación. Quiero ver a Naruto-kun de vuelta en Konoha más que nadie, pero tengo la sensación de que esto es más grande que eso. Lo es. Respondió Jiraiya. Pero no tengo nada concreto. Neji hizo todo lo posible por seguir leyendo, aunque considerando lo que estaba descubriendo no era tan simple. ¿Entonces este Naruto tiene el Kyuubi no Yoko sellado dentro de él? Pensó, entonces ese chakra era, bueno, he oído algunos rumores, dijo Iruka, rascándose la cabeza. Pero no sé qué tan fiables sean. ¿Qué pasa? Preguntó Jiraiya abriendo los brazos. Bueno, oí que Naruto-kun fue incluido en el libro de Bingo, buscado con vida. Iruka respondió. Las instrucciones eran que lo trajeran aquí, pero no hubo señales de que se diera una orden. Poco después, hubo informes de que algunos ninjas habían sido hospitalizados por razones desconocidas, y de que un guardia había sido noqueado con un genjutsu en la salida oeste. ¿Crees que alguien vino tras la persona que metió a Naruto en el libro? Preguntó Jiraiya. No lo sé, puede que ni siquiera sea cierto, respondió Iruka. Pero, escuché algo bastante aterrador. Al parecer, el equipo de Gai se encontró con un ninja renegado de Kirigakure. Dijo llamarse Oshigake Kisame. Y. Por lo que he oído, vestía exactamente igual que la persona con la que desapareció Naruto-kun. La expresión de Jiraiya no podría haber mostrado más seriedad que esa, parecía que estaba de acuerdo con Iruka en que eso realmente daba miedo. Necesitaré confirmar esto, pero gracias, dijo antes de desaparecer. Neji desactivó su Byakugan, con los ojos abiertos de sorpresa e intriga. No esperaba oír el nombre de Naruto de nuevo, sin importar el revuelo que había causado. Sin duda, era una información interesante, y le dejaba con una decisión interesante. Por lo que había oído, parecía que nadie había pasado por alto que Naruto llevaba un protector de frente de Amegakure, sin mencionar que estaba cortado. ¿Debería presentarme con esto? Pensó mientras seguía caminando. Podría ganar algo de tiempo para Orochimaru-sama, pero ¿y si pudiera usar esa información él mismo? Caminaba por la calle con una sonrisa en los labios. Esta situación era fascinante. Que Uzumaki Naruto hubiera sido el único de su edad en derrotarlo lo había dejado muy irritado. Pero ahora, quizás lo guardaré en secreto por el momento. Debe ser aquí, dijo Naruto al detenerse. Los demás subieron tras él, observando por encima de las rocas el paisaje que se extendía frente a él. Una gran cascada cayó desde lo alto, el agua sobrevoló el borde de las rocas y se estrelló contra el río. Miles de diminutos cristales cayeron, su luz resplandeciente hizo brillar la cascada. El agua se precipitó por su camino, azotando en todas direcciones hasta convertirse en un rápido. A su alrededor, los árboles eran densos y descomunalmente grandes. Un musgo verde cubría casi toda la superficie visible de los pilares de madera, dándoles un brillo esmeralda. Solo se oía el rugido ensordecedor. Parecía ser el único sonido existente. Gaara estaba de pie junto a Naruto, con la vista fija en la cascada. Aunque le había llevado mucho tiempo, por fin había acumulado suficiente arena para recuperar su calabaza. Fue debido a todo ese tiempo y esfuerzo que miró el agua con desagrado, sin querer volver a pasar por eso. Naruto lo miró, reconociendo su expresión. Sonrió nervioso y dio un paso al frente. Yo me encargo del agua, dijo mientras descendía hacia el otro lado de las rocas. Gaara, Kira y Rei intentaron seguirlo, pero él miró a los dos últimos. Va a ser peligroso ahí dentro. No creo que sea buena idea que Rei-chan nos acompañe. Kira y Rei se miraron un momento, como si se leyeran el pensamiento. Kira volvió a mirar a Naruto mientras Rei inclinaba la cabeza. Está bien, esperaremos aquí, dijo, cruzándose de brazos. Simplemente muévete. Sí, sí.
respondió Naruto mientras se dejaba caer sobre tierra blanda. Ahora, con solo Gaara siguiéndolo, pudo relajarse un poco. A pesar de su conversación, Naruto no había obtenido las respuestas que buscaba. Estaba un poco molesto por haber sido lanzado así, pero al final se alegró. Sin embargo, había desarrollado la extraña costumbre de revisarse los oídos de vez en cuando, como si no pudiera creer lo que había hecho. Ahora estaban al borde de la cascada, mirando a través del pequeño hueco entre el agua y la pared que había detrás. Efectivamente, había un agujero considerable en la roca, lo suficientemente grande como para que ambos pudieran pasar. Esta tenía que ser la cueva que buscaban, sin duda. Naruto miró hacia el agua. Era obvio que no podrían mantenerse en pie, era demasiado inestable. Tendrían que pegarse a la pared. No había otra opción si querían evitar que Gaara perdiera la arena. Así que Naruto levantó las manos en el sello del carnero cruzado. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó. Con un destello fugaz y una columna de humo, dos clones aparecieron a su izquierda, listos y esperando. Vamos, cuidado con tu calabaza. Gaara asintió mientras él y Naruto se acercaban a la pared. Los dos clones saltaron sobre ellos, aferrándose a la superficie de las rocas con los pies. El más alto extendió las manos y las empujó suavemente hacia la cascada. Frunciendo el ceño, canalizó chakra futón a través de sus manos y cortó el agua, alejándola de él. Esto creó parte del camino, pero no todo. El otro clon se encargó de eso, dando un paso adelante y haciendo lo mismo. Pronto, apareció una pequeña abertura que conducía a la cueva. Naruto miró a Gaara, quien asintió, antes de entrar. Saltaron al agujero en las rocas, rociados solo por una ligera niebla. Una vez dentro, los clones se dispersaron y el velo volvió a cubrir su salida. Una luz dispersa atravesó el pasaje de piedra, pero fue solo una gracia momentánea. Ni siquiera podían ver el final del pasaje desde allí. Está bien, nos mantendremos juntos, dijo Naruto, mientras colgaba su mochila. Pain-san dijo que estos perros eran raros, así que tengan cuidado. Bien, murmuró Gaara, mirando por encima del hombro su calabaza para comprobar que seguía seca. Necesitaremos una forma de atravesar estos túneles sin perdernos. Lo tengo cubierto, respondió Naruto, sacando algo de su mochila. Si logro ahorrar suficiente chakra, mi Kage Bunshin podrá encontrar el camino. Pero tendremos que actuar con rapidez, no sabemos qué hay aquí abajo. Gaara dio un paso adelante, observando los confines de los túneles. Entrecerró los ojos y su postura exigía silencio. Naruto también bajó la mirada, preguntándose qué buscaba Gaara. Cuanto más avancemos, mejor idea tendremos de a qué nos enfrentamos, dijo mientras comenzaba a caminar. Sí. Asintió Naruto, sacando una larga antorcha de acero de su mochila antes de seguir a Gaara. Al presionar un botón, se encendió, proyectando un largo rayo de luz por la cueva. Según Pain-san, la vista del perro no debería ser muy fuerte por vivir aquí abajo, y sus otros sentidos deberían ser más fuertes. En ese caso, asumiremos que ya saben que estamos aquí, respondió Gaara, mientras el sonido de la cascada comenzaba a desvanecerse. Descendieron por el húmedo túnel. El aire frío y el hedor a humedad incomodaron bastante a Naruto. El sendero parecía descender en una pendiente constante, lo que indicaba que el terreno era bastante extenso. Naruto iluminó el túnel con la linterna. Parecía ensancharse cada vez más. En poco tiempo, lo que al principio era un pequeño túnel se convirtió rápidamente en una caverna. El agua goteaba de las estalagmitas y caía a pozas poco profundas. La caverna se llenó de ese sonido, el goteo constante del agua al chocar con el agua. Se extendía en todas direcciones, igual que el olor. A lo largo de las paredes del túnel, e incluso en el techo, había agujeros que se dirigían en otras direcciones. No había forma de saber a dónde se dirigían, ni siquiera si conducían a algún sitio. La luz de la linterna solo iluminaba una superficie escarpada. El sonido de las cataratas resuena por los túneles, dijo Gaara, mirando a su alrededor. Probablemente no haya muchos lugares por donde pueda escapar el sonido. Solo hay una salida, ¿eh? Murmuró Naruto. Entonces definitivamente no podemos permitirnos perdernos. Gruñó Gaara, asintiendo. Seguiremos por este camino, ya que los demás parecen haberse formado a partir de este. Sí, respondió Naruto, todavía iluminando su linterna alrededor. Había cornisas y afloramientos formados naturalmente, dispersos de forma aparentemente aleatoria. Este lugar se sentía diferente a las otras cuevas en las que había estado. Parecía más cerrado y natural comparado con la que Kisame le había mostrado, y no tan vasto como la que Zetsu le había llevado. Pero había otro factor determinante.
Esta cueva tenía un olor diferente. No era el olor húmedo del agua que pasa, ni el olor a quemado de los cristales. El olor, era como el de un perro. Naruto frunció el ceño. Por alguna razón, sintió un escalofrío repentino que le erizó el vello de la nuca. Miró a su alrededor, repentinamente abrumado por la extraña sensación de estar bajo la mirada de alguien. Iluminó con su linterna los agujeros de las paredes, pero no vio nada. Tú tomas la delantera, dijo Gaara, aminorando el paso lo justo para caminar detrás de Naruto. La arena no te defenderá como a mí, tendré que hacerlo yo mismo. Claro, de acuerdo. Respondió Naruto lentamente, volviendo la mirada al frente. Sin embargo, se aseguró de mantenerse alerta, pues la sensación aún no había desaparecido. Tenía muchas ganas de preguntarle a Eko si veía algo, ya que la visión de la espada obviamente funcionaba de forma diferente a la de Naruto. Pero no quería que Gaara supiera que la katana tenía consciencia. Quizá me había sido muy claro al decir que ese tipo de cosas debían mantenerse en secreto. Toca, 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 toca. Naruto giró su linterna hacia la izquierda, fijando la mira en uno de los túneles laterales. Era innegable el clic que acababa de oír. ¿Qué había sido? Aunque miró, vio, espera, pensó mientras entrecerraba los ojos. Aunque solo lo había captado un instante, antes de que desapareciera por completo, estaba seguro de haber visto lo que parecía una pequeña neblina. ¿Pero por qué habría algo así? Normalmente la neblina venía en charcos, ¿no? Así que si no era neblina, nos están observando. Naruto miró hacia atrás, hacia la espada en su espalda. Al menos sabía que Eko estaba prestando atención, eso era un alivio. Lo que dijo, en cambio, no. Gaara lo miró, viendo su expresión y leyéndola. Asintió, confirmando que pensaba lo mismo. Lentamente, el corcho de su calabaza se deslizó, cayendo en su palma abierta. Naruto lo interpretó como una señal para prepararse y abrió su capa en silencio. Metió la antorcha en la correa y metió el lado derecho de su capa para que no tapara la luz. Con las manos libres, estaba listo para cualquier desenlace que se les presentara. Toca, 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 toca. Ahí estaba de nuevo, ese chasquido. Pero esta vez, en lugar de provenir de un solo lugar, resonó por todos los túneles. Naruto rezó para que solo fuera un eco, pero en el fondo sabía que los demás chasquidos eran demasiado irregulares. THRSSSSS y Naruto miró por encima del hombro y notó que la arena caía de la calabaza de Gaara. Cayó al suelo, pero quedó suspendida a pocos centímetros como una niebla. Esta fue la última vez que Naruto pudo ver a Gaara, al desaparecer los últimos jirones de luz de la entrada. Ahora solo quedaba la oscuridad y la luz de la antorcha. Toca, 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 toca. El golpeteo era ahora continuo, siguiéndolos en su recorrido por el pasillo de piedra. Nunca parecía desvanecerse ni disminuir, los seguía a la par durante todo el camino. El sonido era más que inquietante. Era imposible determinar el tamaño o la cantidad de personas con la estructura del lugar. Pero lo que lo ponía aún más nervioso era que lo que los observaba no parecía hacer ningún movimiento para confrontarlos. Le daba aún más la sensación de que estaban cayendo en una trampa. Al final, cedió a su preocupación y miró por encima del hombro a Gaara, esperando que la visión del chico del desierto fuera lo suficientemente aguda como para ver la mirada inquisitiva en su rostro. Naruto? Naruto se detuvo. El chasquido se había silenciado. Girando lentamente la cabeza, siguió el sonido de una respiración agitada, mientras el sudor se acumulaba en su frente. Su corazón casi se detuvo. En el camino, de pie bajo el haz de luz, había un perro como Naruto jamás había visto. Superaba en tamaño a todos los perros que había visto, y, si no fuera por las salamandras, sería el animal más grande que jamás había visto. Le llegaba cómodamente al pecho, sus ojos negros parpadeaban furiosos ante la luz de la antorcha. Su pelaje rojo toscano estaba muy enmarañado, colgando como una alfombra peluda. Sus encías negras eran completamente visibles, al igual que las hileras de colmillos de aspecto feroz en sus mandíbulas amenazantes. A lo largo del lomo, tenía dos protuberancias peculiares que parecían alas, aunque parecían deformadas y muy pequeñas para algo de su masa. Se mantenía de pie en el suelo con sus cuatro patas, de las cuales sobresalían grandes garras. Estas eran obviamente la causa del chasquido. Sin duda eran enormes y de aspecto peligroso. Una cola larga y peluda golpeaba el suelo, gracias a la postura baja del perro. Sacudió la cabeza. El resplandor de la luz lo deslumbraba y le causaba dolor. Naruto tomó lentamente su linterna y la bajó. El haz de luz ahora iluminaba el suelo vacío.
La bestia seguía parpadeando con dificultad, pero ahora seguía mirando a Naruto, con los labios curvados hacia atrás y un gruñido bajo escapándose de sus colmillos, igual que la saliva que goteaba. No rompas el contacto visual, ordenó Gaara en voz baja. Y muévete despacio. Naruto asintió levemente, avanzando paso a paso. Era evidente que al perro no le gustaba, así que bajó aún más la postura y el gruñido se hizo más fuerte. A su alrededor se oían más gruñidos, desde los túneles laterales e incluso desde el principal. Más adelante, dos perros más parecían idénticos al que tenían delante. La situación iba de mal en peor, con el aliento nebuloso de los perros elevándose como un vapor. ¿Puedes liberar algo del chakra del Kyuubi?, preguntó Gaara, mientras él y Naruto se detenían nuevamente. No lo sé, respondió Naruto honestamente. ¿Debería intentarlo? No, si fallas, atacarán, dijo Gaara, mientras reflexionaba un momento. Parecía que por fin se le había ocurrido una idea, aunque, al revelarla con un suspiro, no era precisamente reconfortante. Entonces tendremos que intentar confundirlos con números. Entendido, murmuró Naruto, levantando lentamente las manos. HRRRRR, gruñeron los perros, con el pelaje erizado al agacharse, casi tocando el suelo. Las manos de Naruto se unieron en un sello y canalizó su chakra. Tajui, dijo, empezando en voz baja, Kage Bunshin no Jutsu. ¡Bam! La caverna se llenó repentinamente del humo del jutsu de Naruto, dejando a los perros aturdidos y confundidos mientras docenas de Naruto corrían en todas direcciones. Una vez que se recompusieron, los perros los persiguieron rápidamente, siguiendo a su presa por los numerosos túneles de su territorio. En cuestión de segundos, la caverna quedó completamente vacía, solo quedaban los últimos vapores de humo. «Vamos», ordenó Gaara, mientras parecía salir de la pared. La arena cayó al suelo, revelando que Naruto y él estaban envueltos en ella. Naruto también saltó, y ambos corrieron por el túnel que ningún clon ni perro había tomado. El ruido, el increíble ruido. Aunque no estaba cerca de ellos, las vibraciones que se propagaban por los numerosos pasajes les hacían sentir como si estuvieran corriendo por el epicentro. Cortes, rugidos, gritos, gruñidos, salpicaduras, gritos, ladridos, aullidos. El sonido se extendía por todas partes, como un crescendo de tribulación. Los dos bajaron a toda velocidad por el pasillo descendente, atentos a cualquier señal de los perros o los clones. La arena se arremolinaba alrededor de Gaara como abejas en una colmena, listas para defenderse o atacar si era necesario. Más adelante, apareció una bifurcación en el camino. Ambos seguían recto, pero se desviaban en cualquier dirección. Sin poder detenerse, Naruto simplemente adivinó la dirección correcta y Gaara lo siguió, los dos revoloteando a toda velocidad. El túnel ascendía lentamente mientras corrían velozmente, alcanzando una altura que aumentaba constantemente y se curvaba de izquierda a derecha. Giraban constantemente por el sinuoso camino, hasta que Naruto abrió los ojos de par en par. «¡Mierda!», maldijo al oír el incesante clic que venía de atrás. «Callejón sin salida». «No, ahí abajo», gritó Gaara, señalando el suelo. Naruto miró hacia donde señalaba y se sintió aliviado al ver un agujero al final del pasadizo. No se detuvo a preguntarse por qué veía una tenue luz emanando de él, ni por qué sentía una suave brisa. Aceleró y saltó hacia abajo, rezando para que el fondo no estuviera muy lejos. Sus oraciones no fueron respondidas. «Mierda», maldijo otra vez mientras se desplomaba hacia abajo. La caída fue enorme, de al menos varios pisos. Descendió a una cámara enorme y sorprendentemente bien iluminada. De no ser por la situación, Naruto habría querido echar un vistazo más de cerca. Tal como estaban las cosas, estaba un poco preocupado. «Sabaku Fuyu», gritó Gaara, agarrando el brazo de Naruto. De repente, la arena que flotaba a su alrededor se desplomó, solidificándose en una plataforma bajo sus pies. Ambos aterrizaron sanos y salvos, agachándose para mantener el equilibrio. «Bien hecho», dijo Naruto, recuperando el aliento. Aunque Gaara también respiraba con dificultad, no jadeaba como Naruto. Los dos descendieron lentamente, alejándose del agujero y dirigiéndose al centro de la gruta. Naruto se dio la vuelta, se sentó en la plataforma y aprovechó para echar un vistazo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, de hecho, había otra abertura en este laberinto de túneles, aunque era pequeña. Arriba, más arriba del lugar por el que habían caído, había otro agujero con la luz del sol brillando en la parte inferior. Le daba a todo el lugar un tenue resplandor marrón, y las rocas casi anaranjadas le daban la impresión de que era el atardecer.
Eso no era todo lo que había en este lugar. Por una pequeña abertura en una de las paredes del otro lado, el agua goteaba y caía sobre las rocas cubiertas de musgo, desembocando en un arroyo que desembocaba en uno de los túneles de la izquierda. Había algunos rastros de vegetación allí abajo. Hierba, arbustos, incluso lo que parecían pequeños árboles. Era grande, pero tranquilo, un lugar sorprendente para encontrar allí abajo. Fue al centro de este espacio al que descendieron. La plataforma de arena llegó al fondo de esta extensión y se desmoronó cuando Naruto y Gaara descendieron. Ambos se tomaron un momento para observar a su alrededor desde el suelo. Este lugar era realmente inmenso. Hombre, suspiró Naruto, ¿cómo se supone que encontraremos un pergamino en este lugar? Miramos, fue la respuesta contundente de Gaara. Gracias por el aporte. Naruto rió entre dientes, caminando hacia el arroyo. Observó cómo el agua corría suavemente sobre las piedras, deslizándose por el sendero. Miró en la dirección en que se deslizaba el arroyo, adentrándose en un túnel bastante grande. Si no lo guardan aquí, quizás estará donde quiera que conduzca este arroyo, sugirió, mientras intentaba imaginar el pergamino allí abajo. Es posible, dijo Gaara, mirándolo de la misma manera. Tendría sentido que guardaran algo como el pergamino en un lugar donde pudieran protegerlo. Su lugar de reunión parece el más probable, ya que probablemente sería el centro de su territorio. Si este no es el lugar, entonces debe estar allá abajo. Bueno, supongo que lo averiguaremos, respondió Naruto, mientras comenzaba a caminar en esa dirección. Ruido sordo. Oh. Naruto se detuvo de repente, sintiendo la inquietud regresar. Fuera lo que fuese ese sonido, era fuerte. Y provenía del túnel al que se dirigían. Golpe y retrocede, ordenó Gaara, mientras la arena se acumulaba tras él, convirtiéndose de nuevo en una platier. Pero Naruto no lo oyó. Sus ojos y oídos estaban fijos en el agujero que tenía delante, frunciendo el ceño con confusión. ¿Y gente? Oyó, en un susurro muy bajo y distante. ¿Y dónde está gente y? Hay una voz. Gritó Naruto, volviendo la vista hacia Gaara. El pelirrojo frunció el ceño y dio un paso adelante para escuchar. Gente, volvió a llamar la voz, un susurro profundo pero ronco, hombres, no, niños, ahora que Gaara lo oyó, frunció aún más el ceño. La arena a sus espaldas se acercó. Aún estaba preparado por si acaso. Pero Naruto solo estaba concentrado en la voz y las sombras que se alzaban ante él. De repente, algo apareció a la vista. Pero no podía ser el origen de la voz, era imposible. De los túneles que se abrían paso, unos cachorros salieron corriendo, con la lengua colgando y la cola erguida. Naruto y Gaara se quedaron mirando sorprendidos. Estos cachorros eran sin duda de la misma raza que los perros que los habían atacado antes, pero eran un poco diferentes. Para empezar, no tenían las alas que tenían los demás, y sus dientes aún eran pequeños. Aunque no tenían prisa por saludar a los dos desconocidos, los observaban con curiosidad desde la distancia. 6 pequeños cachorros, sentados en fila. Oh, los jóvenes se han interesado, reflexionó la voz, me pregunto, ¿son estos carne? Naruto y Gaara se tensaron al darse cuenta de repente. Todos los agujeros, todos los túneles. Todas las posibles salidas estaban ocupadas por los perros. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que todos sus clones habían desaparecido. Su distracción inicial lo había pasado desapercibido. Pero ahora que conocía la situación, sabía que tenía que hacer algo. Dio un paso adelante, mientras Gaara le miraba la espalda con advertencia. Oye, ¿eres el líder entonces? Preguntó Naruto, mirando hacia el túnel. ¿Líder? Repitió la voz con interés, supongo que lo soy. Naruto tragó saliva con fuerza, no le gustaba el tono de voz de esa cosa. Es un perro, no parezcas asustado. Naruto asintió, respirando hondo. Cuando estuvo listo, volvió a hablar. Lo único que queremos es el pergamino, dijo. Luego nos iremos. ¿Y cómo nos beneficia eso? Preguntó la voz con un tono ligeramente condescendiente. ¿Crees que aceptaremos estar a tu entera disposición cuando quieras? Sí, bueno, tartamudeó Naruto, sin saber cómo lidiar con esto. Estás atrapado en este lugar, señaló Gaara, decidiendo ayudar a Naruto. La voz se quedó en silencio un instante, antes de que se escuchara un sonido largo y arrollador. Del agujero, apareció el perro más grande de todos. Medía unos 6 metros de altura, mirando a Naruto y Gaara con sus grandes ojos negros. Su pelaje estaba canoso, signo de vejez. Salió del túnel y estiró las alas de su lomo, las más grandes hasta el momento, pero aún pequeñas. Bajó la cabeza para ver mejor a los dos chicos.
Muy inteligente, dijo el perro gigante. Hacía mucho tiempo que no tenía con quien hablar a alguien remotamente inteligente. A su alrededor, los perros ladraban o gemían. Pero el más grande los miró fijamente y guardaron silencio. Dada la situación, me gustaría consentirme tanto como sea posible, continuó el gran perro. Aunque me llaman Daibun, si no recuerdo mal, la comunicación entre humanos y perros requiere el título de Inudaibun. Sabaku no Gaara, dijo Gaara, cruzándose de brazos. Uzumaki Naruto, añadió Naruto, sorprendido de que esta bestia supiera de cosas como la etiqueta. Por otro lado, toda esa conversación también le sorprendió un poco. ¿Por qué no puedes irte? Es un caso sencillo, en realidad, respondió Inudaibun, mirando hacia el agujero. Debido a mi tamaño, no puedo pasar por los agujeros. Y si intentara atravesar ese, todo el lugar se derrumbaría sobre mí y mis cachorros. Eso, no tiene mucho sentido, dijo Naruto, con una expresión que dejaba ver su confusión. Inudaibun asintió lentamente, con paciencia y comprensión. Entiendo por qué piensas eso, dijo, antes de observar a los demás perros. Pero estos cachorros nacieron y crecieron en estas cuevas. Aunque conocen cada centímetro de esta zona y la reconocen como su territorio, no quieren irse. Todos los perros gemían al ver a su líder lamentarse. Percibían su tristeza y la sentían ellos mismos, sin saber por qué. El mundo para ellos es tan grande que temen al cielo abierto y al sol, continuó Inudaibun, y por eso solo han conocido estas cuevas oscuras y silenciosas. No conocen el lenguaje como yo, y su potencial está al límite. Los 6 cachorros miraron a Inudaibun confundidos, preguntándose qué les estaría diciendo el perro gigante a los extraños animales que tenían delante. Naruto los miró con una ceja levantada, antes de tener una idea. ¿Y esos chicos? Preguntó, señalando a los cachorros. Los perritos parecieron darse cuenta de que se referían a ellos y ladraron alegremente. ¿No sobrevivirían solos? Respondió Inudaibun, mirándolos desde arriba. ¡Qué lástima! Entonces parece que tenemos una situación de la que ambos podemos beneficiarnos, sugirió Gaara. Si podemos permitirles pasar a un lugar seguro, entonces nos darás el contrato. Inudaibun fijó la mirada en Gaara, frunciendo el ceño con incredulidad. Su ira era evidente y amenazante. ¿Crees que te los confiaría? Preguntó con evidente incredulidad. No seas tan tonto. Naruto miró del gran perro a Gaara, quien parecía estar pensando en cómo responder. La situación empeoraba. Así como los demás perros habían percibido la tristeza de su líder, ahora también se habían ganado su ira. Un momento. Gritó Naruto, mirando a Inudaibun. En todo el camino hasta aquí, no les hemos hecho daño a ninguno. Mis Kage Bunshin se defendieron, pero no les causaron ninguna herida. No ganaremos nada lastimándolos. Si el trato es proteger a estos cachorros por el pergamino, lo haré. Inudaibun observó a Naruto con atención, mirándolo profundamente a los ojos. Parecía absorto en algo, estudiándolo con atención. Parece que hablas con sinceridad, murmuró, pensando en voz alta. Sin embargo, no estoy completamente seguro, arf. 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 Todas las miradas se posaron en los cachorros, cada uno de los cuales hacía oír su voz. Inudaibun los escuchaba atentamente, frunciendo el ceño lentamente. Muy bien, parece que la decisión está tomada, dijo, mirando directamente a Naruto. Si puedes prometer cuidar de estos cachorros, haz con ellos lo que desees. ¿Y el pergamino? Preguntó Gaara, teniendo presente su propósito. Inudaibun lo miró de forma diferente a como miraba a Naruto y habló en un tono más formal. No existe tal cosa, respondió. O mejor dicho, ya no existe. Con el tiempo se rompió, se empapó y se ensució. Los sellos se dañaron irreparablemente. Y, en cualquier caso, con estos 6 desaparecidos, ya no queda nadie apto para abandonar este lugar. Un pergamino sería inútil. Estos cachorros son los últimos de mi raza en nacer, no habrá más. ¿Qué dices? Preguntó Naruto, frunciendo el ceño al perro gigante. Inudaibun volvió a prestarle atención, y con ella, una mirada ligeramente más suave. No ha nacido ninguna hembra en generaciones, explicó con tristeza. Cada una de estas crías nació de mi propia carne, mediante un jutsu que solo yo puedo usar, ya que ninguna de las demás tiene afinidad con el chakra. Y así, con mi muerte y la de esos perros que tienen demasiado miedo de irse, esta es la última generación que vivirá aquí. Por eso deseo que estas crías se vayan, para que ellas y nuestra raza puedan sobrevivir. Entonces se quedó en silencio, respirando lenta y profundamente.
Aunque al principio parecía frío y feroz, parecía que solo había sido una fachada. Por alguna razón, lo había abandonado rápidamente. ¿Se debía quizás a su desesperación? Y entonces, te pregunto, dijo, una vez más fijado en Naruto, ¿velarás por ellos? Sí. Respondió Naruto con tono definitivo. Se detuvo de repente cuando Gaara le puso una mano en el brazo. Miró al pelirrojo con expresión interrogativa, mientras que él lo observaba con estoicismo. Nuestra misión era conseguir el pergamino, no traer mascotas, dijo con seriedad. Si no hay pergamino, no hay razón para que nos quedemos aquí. Naruto apartó la mano, mirándolo desafiante. Gaara arqueó las cejas sorprendido, e Inudaibun los observó con el ceño fruncido. Viniste conmigo porque te dije que serías parte del genocidio, dijo Naruto con la misma seriedad. Lo siento, pero ese no es mi estilo. No voy a dejarlos morir. ¿Y entonces qué harás con ellos? Preguntó Gaara, y su sorpresa desapareció. No podemos traer 6 cachorros a Ame en lugar del pergamino. ¿Lo has pensado? Será mi problema, respondió Naruto con firmeza, yo me encargaré de ello. Gaara abrió la boca para contraatacar, pero se detuvo. Tras pensarlo un momento, se dio la vuelta. Está bien, haz lo que quieras, dijo, subiendo a la plataforma de arena. Simplemente muévete. Naruto parpadeó sorprendido. ¿Acababa de ganarle una discusión a Gaara? Eso por sí solo fue quizás lo más impactante del día. Lo dejó un poco atónito y tardó varios segundos en recuperarse. Es cierto, dijo, girándose para encarar de nuevo a Inudaibun. ¿Entonces tenemos un trato? Muy bien, respondió el gran perro, inclinando la cabeza. Luego se agachó hasta la altura de los cachorros, observándolos uno por uno. Los pequeños perros se pusieron de pie y se acercaron a su padre, curiosos por lo que sucedía. Tras un momento de suaves exhalaciones y gemidos, Inudaibun se puso de pie. Miró a Naruto una vez más, captando de inmediato su atención. Una advertencia. No a todos los perros les gusta permanecer en la oscuridad. Algunos usarán cualquier medio a su alcance para volver a ver la luz. Tenlo en cuenta y nunca sucumbas a la voluntad del zorro. Naruto arqueó las cejas y se quedó boquiabierto al oír esas palabras. ¿Cómo? ¿Cómo pudo saberlo? Antes de que pudiera preguntar, Inudaibun azotó el suelo con su fuerte cola. El movimiento hizo que la tierra blanda se dispersara y el agua del arroyo se derramara. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando a los cachorros parados en la orilla del nuevo arroyo, ladrando con fuerza a su progenitor. Naruto miró a los cachorros. Parecían bastante angustiados por el repentino abandono. Suspiró, dándose cuenta de que esto iba a ser difícil en más de un sentido.